Igual 31 Zorro Novelas ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. El lugar más oscuro está bajo la lámpara. Eres muy considerado, anciano mayordomo. Agamenón aduló sutilmente al anciano mayordomo. Hazlo bien y no serás tratado injustamente. El viejo mayordomo entrecerró los ojos, visiblemente complacido por los halagos de Agamenón. Que le vaya bien, espero sus buenas noticias. El anciano mayordomo terminó de hablar y se preparó para regresar al ascensor que lo esperaba tras él. Permítame acompañarlo. Agamenón se adelantó apresuradamente para ayudar al anciano mayordomo a subir al ascensor. Al soltarlo, una tarjeta bancaria dorada sin registrador se deslizó silenciosamente en el bolsillo del anciano mayordomo. El viejo mayordomo dejó escapar un sonido de satisfacción por la nariz. Las puertas del ascensor se cerraron y los números en la pantalla comenzaron a cambiar lentamente, indicando que el viejo mayordomo estaba regresando al piso superior de la torre. Maldito vampiro. Agamenón miró el ascensor que se alejaba con una expresión de profundo dolor. Esa tarjeta dorada contenía 1.000.000 de puntos de crédito. 1.000.000 de puntos de crédito tenía un inmenso poder adquisitivo en Kiaba. ¿Cómo no iba a desgarrarse Agamenón al ver a esos angelitos de alas doradas alejarse volando? Budelin, ve a Kiaba y contrata una agencia de detectives. Haz que registren a fondo la zona minera, le dijo Agamenón a su subordinado que estaba a su lado. Maestro, el viejo mayordomo dijo que deberíamos investigar esto nosotros mismos. ¿No es inapropiado dejarlo en manos de extraños? Preguntó Budelin, algo desconcertado. Si Sandman lo supiera, seguramente diría que, ya sean 2K o 30K, la humanidad nunca podrá escapar del destino de la subcontratación. Idiota, ¿de verdad crees que el objeto estaría escondido en el pozo de la mina? Ese viejo solo quiere beneficios. Recuerden nuestro deber. La producción de la mina de abajo es lo que nos sustenta. Una búsqueda a gran escala afectará inevitablemente la eficiencia de producción de los mineros. Si los superiores culpan a alguien, seremos nosotros los que carguemos con la culpa. Ese viejo no se verá afectado en absoluto, dijo Agamenón, mirando el ascensor que había desaparecido de la vista. El comentario posterior del viejo mayordomo, de lo contrario, solo fue para asustar a Agamenón. El señor de la torre simplemente estaba enojado porque solo quedaba un juego de la servoarmadura finamente elaborada en la que había gastado una fortuna, pero eso no significaba que no pudiera darse cuenta de que el objeto no podía estar en el pozo de la mina. Había bastantes nobles en Kiaba cuyas posesiones habían sido robadas. ¿Y si podrían haber sido robadas por los esclavos de abajo? Pensar desde esa perspectiva sería un insulto a la propia inteligencia de Akarin. Si esos esclavos tuvieran esa capacidad, le habrían cortado la cabeza hace mucho tiempo, y las fuerzas armadas podrían irse a comer balas. Nadie podría haber imaginado que la sugerencia accidental del viejo mayordomo esta vez hubiera acertado al adivinar que el cerebro estaba en la zona minera. Desafortunadamente, tanto quien daba las órdenes como quienes las ejecutaban tenían segundas intenciones, y simplemente lo ignoraron. Mientras tanto, en la zona minera de Lycaeus, Corax había reunido a todos los líderes del campamento, grandes y pequeños, en el campamento de los Salvadores. El tipo de cambio que ofrece la estación de suministros es cada vez más escandaloso. Si no fuera por el apoyo ocasional del campamento de los Salvadores, muchos ya nos habríamos muerto de hambre, y esto después de que Corax expulsara a esos parásitos del oeste. Dijo Giovanni con una ira inmensa. Como líder del campamento, ahora sentía que la vida en Lycaeus se estaba volviendo cada vez más difícil. Esos vampiros locos estaban empujando a los mineros aún más a sus límites y no estaban dispuestos a dar ni un poco más en suministros. Desde que tomó el control del campamento, fue la primera vez que sintió una impotencia tan profunda. Aunque, según los registros de antiguos predecesores, la torre repetía estas cosas con frecuencia, nadie quería encontrarse con una situación así en su vida, y lo que era aún más frustrante era que él era el líder del campamento. Un error por descubierto y el campamento sería aniquilado bajo su vigilancia. Sí, si estos días continúan, muchos hermanos y hermanas morirán de hambre, dijo otro líder del campamento, alto y delgado.
Este líder del campamento debería haber sido originalmente un hombre corpulento y alto, pero ahora, bajo la opresión de la torre, estaba claramente mucho más delgado debido a la escasez de alimentos. Su figura, casi un tercio más ancho que la de una persona promedio, revelaba su condición pasada. Líder Sandman, gracias por su apoyo. Korax nos ha reunido y, en el fondo, sabemos que solo esperamos su orden. Aunque eso implica luchar contra esos supervisores, es mejor que morir de hambre. Sí, la gente puede morir de vejez, enfermedad, ahogamiento, muerte o quemaduras, pero de ninguna manera pueden morir de hambre. Esta es la forma más dolorosa de morir en el mundo, el mayor castigo en el reino humano. Preferiría que mi gente fuera sepultada por el derrumbe de una mina antes que ver la trágica imagen de quienes murieron de hambre. Líder de un campamento cerca del campamento de los Salvadores, relató esta trágica realidad. Sin el apoyo del campamento de los Salvadores, muchos de sus hermanos y hermanas habrían experimentado la muerte más dolorosa del mundo. Sí, desde que se descubrieron los ricos depósitos minerales de Lycaeus hasta ahora, el hambre siempre ha plagado a los mineros que son esclavos. El hambre siempre ha sido así desde la antigüedad. ¿Pero es lo que ha sido desde la antigüedad necesariamente correcto? Nuestros antepasados organizaron innumerables levantamientos, grandes y pequeños, solo para luchar por un poco más de comida insignificante, nada más. ¿Estuvo mal? No, no estuvo mal. La supervivencia es la prioridad de todos. ¿No estuvo mal? Estuvo mal, terriblemente mal. Incluso si este levantamiento triunfa, ¿no habrá otra prueba de obediencia? La voz de Sandman, como una gran campana, resonó en los oídos de todos los líderes del campamento. Digo estas palabras no para culpar a los antepasados que se sacrificaron en las revueltas, sino porque nuestros objetivos pasados fueron erróneos desde el principio, o incluso si no lo fueron, se extinguieron debido a la simple lucha. Una sola chispa no subió un incendio en la pradera. Ahora todo es diferente. La llegada de Korax ha marcado el camino para todos y ha unido a los líderes de todos los campamentos de una manera sin precedentes. El resto del tiempo le corresponderá a Korax, que nos explica nuestro próximo plan. Sandman terminó de hablar y pasó su puesto a Korax. Originalmente, Sandman no estaba dispuesto a salir, pero no pudo resistirse a las repetidas peticiones de Korax. Después de todo, él era el líder del campamento de los Salvadores. Si no aparecía, Korax creía que podría ser sospechoso de usurpación de poder. ¿Cómo lo verían entonces los veteranos del campamento, a pesar de que Sandman se mostró indiferente ante tales asuntos? Para Sandman, después de confirmar sus habilidades, la identidad del líder del campamento ya no era importante. Cuanto más rápido se expandiera la influencia de Korax, más beneficios obtendría. Era prácticamente una victoria garantizada, una auténtica bendición. Hace 2 años, llegué a Lycaeus, y los hermanos y hermanas de este campamento me acogieron. Cuando el jefe me llevó a eliminar a los criminales que atacaron nuestro campamento, me dio una misión. Me pidió que visitara varios campamentos en Lycaeus y que luego respondiera a sus preguntas, para ver cómo era la vida de los mineros en otros campamentos de este planeta. Por eso también conocí a todos ustedes, maestros. En estos 2 años, visitó personalmente no solo el campamento minero, campamentos, pero también la aguja, e incluso Kiaba. Durante estos 2 años de viaje, poco a poco fui encontrando la respuesta. Hace poco, le di una respuesta formal al jefe. Quiero liderar a los mineros del liceo en un levantamiento para derrocar por completo el gobierno de la aguja y permitir que los hermanos y hermanas mineros del liceo se conviertan en sus propios amos. Por eso también los he reunido a todos aquí. Korax apareció ante los ojos del público y comunicó los acontecimientos y su decisión a todos los líderes del campamento reunidos. ¿Levantamiento? Pero la situación en cada campamento es muy mala ahora mismo. No tenemos forma de resistir las armas en manos de los supervisores, dijo Giovanni. Aunque estaba enojado por los tipos de cambio cada vez más escandalosos en la estación de suministro, enfrentarse directamente con la aguja en la situación actual sin duda sería cortejar a la muerte. Sí, no se está precipitando Korax, advirtieron todos los líderes del campamento. Todos, sé lo que les preocupa. Este objetivo no cambiará. Ahora no es el momento de pedirles a todos que ataquen la aguja. Eso no es diferente a un suicidio. Todo debe hacerse gradualmente. El objetivo de organizar a todos esta vez es movilizarlos para organizar una huelga a gran escala, exigiendo que la aguja aumente el suministro de materiales.
No tiene por qué ser larga. 2 días son suficientes. En un máximo de 2 días, las fundiciones de Kiava se paralizarán debido a la falta de materias primas del Caeus. Este es un error grave e imperdonable para Kiava, un mundo que prioriza la capacidad de producción. El señor de la torre no puede soportar la presión de todo Kiava. No hay otros lugares en el sistema estelar circundante que puedan proporcionarles materias primas. Mientras resistamos estos 2 días, la victoria será nuestra. Corax explicó su plan a los líderes del campamento. Al ver que los líderes del campamento estaban preocupados, Corax pasó. Organizar una huelga primero era algo que podía aceptar. La situación actual, sin duda, imposibilitaba un levantamiento. Un grupo de mineros hambrientos y demacrados, ¿cómo podrían atacar la aguja? Después de que aumente el suministro de material, todos podrán entonces obtener mano de obra, tal como lo hicieron los salvadores. Campamento, para formar sus propias tropas a tiempo completo. Incluso pueden enviar gente aquí para entrenamiento especial. Planeo iniciar el levantamiento en un año como máximo. Corax dio un cronograma claro. Maldita mar, estoy dentro. Que se jodan, hace tiempo que quiero matar a esos bastardos. Esto es realmente factible y las posibilidades de éxito son mayores. Tras un momento de silencio, los líderes del campamento expresaron su postura. Muchos de ellos pertenecían originalmente a la élite de Kiava y la conocían muy bien. Tal como dijo Corax, la aguja no podría soportar 2 días de presión. Cuando muchas fábricas dejan de funcionar, no es cuestión de 2 días. Es similar a una fábrica de vidrio en la era 2K, donde durante la producción de vidrio, el horno debe mantener una temperatura superior a 1500 grados para fundir las materias primas. Si las máquinas se detiene, la caída de temperatura del horno provocará la solidificación del vidrio fundido en su interior. El recalentamiento no solo consumiría mucho tiempo, hasta varios días, y energía, sino que también podría dañar la estructura del horno, afectando la estabilidad de la producción posterior. Al final, todas estas pérdidas recaerían sobre el Spire. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Spire envíe tropas para reprimirlos, y la probabilidad de que haya bajas es muy alta. Pero los mineros del liceo no temen precisamente al sacrificio. Este tipo de sacrificio es mejor que ver morir de hambre a sus seres queridos. Bien, en ese caso, los molestos. Acordamos empezar esta huelga dentro de 3 días, después del cambio de turno de la mañana. Corax fijó una hora con todos. Corax, todavía tenemos un peligro oculto que necesita ser resuelto, dijo Giovanni. ¿Te refieres a ese grupo de buitres del oeste? No te preocupes por ellos, enviaremos gente para vigilarlos. Si cooperan, bien, pero si no, no me culpes por una purga completa después. Corax miró hacia esos despiadados criminales con una sonrisa cruel. Corax no había dejado de visitar esa zona durante esos 2 años. Cuando los miembros de las organizaciones más perversas fueron condenados a muerte y colgados en el pilar central del Distrito Oeste, la arrogancia de estos criminales disminuyó considerablemente. En cuanto a aquellos criminales que no creían en el mal y trataban de sustituir el estatus de los anteriores, sin excepción, sufrieron las represalias más aterradoras. En comparación con el primer grupo, a quienes solo les torcieron el cuello y los colgaron de pilares de piedra, los últimos sufrieron torturas inhumanas antes de morir. Y sobre la columna de piedra estaban escritos con su sangre 7 caracteres amenazantes. Cualquier otro saqueo, matar sin piedad. Tras estas 2 advertencias, el lado oeste se tranquilizó por un tiempo. Al menos, no se atrevieron a matar gente abiertamente. Algunos criminales que aún tenían conciencia optarían por comerciar con otros campamentos. Por supuesto, Corax no bajó la guardia por su silencio. Varios escuadrones de asesinatos de las sombras los habían estado vigilando en secreto. En lugar de confiar en que estos canales se reformarán, es mejor confiar en la verdad que tiene en sus manos. Casualmente, Corax creía que las espadas en las manos de Shadow Kid bastaban para hacerlos pensar 2 veces. Como los líderes de los otros campamentos llegaron a un acuerdo unánime, esta asamblea sin precedentes en el liceo concluyó apresuradamente. Los líderes de cada campamento comenzaron a regresar a sus respectivos territorios para prepararse para el próximo ataque. Si el campamento necesita ayuda en los próximos días, solo díganlo. Después de que todos se dispersaron, Sandman se acercó a Corax y le ofreció su mayor apoyo. Jefe, ¿de verdad confía en ellos? Preguntó Corax, desconcertado.
Corax, ¿renunciarías a la luz del sol que finalmente has visto brillar a través de una grieta después de tanta dificultad? Además, en lugar de decir que confió en ellos, confió en ti, dijo Sandman, mirando a los líderes de los otros campamentos que se iban uno tras otro. Juzgar a la gente no era algo en lo que fuera bueno, ni tampoco creía que tuviera el encanto de una primarca, la capacidad de ganarse fácilmente a los demás. ¿Quién hizo que Corax tuviera un buen padre y también un tramposo? Clam, 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 el primer rayo de sol de la mañana caía lentamente sobre la cúpula del Icaeus. Los mineros, cansados tras mediodía de trabajo, arrastraron sus cuerpos exhaustos al tren que transportaba el mineral del día, iniciando el regreso a su campamento. Wow, 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 la locomotora de vapor expulsaba continuamente un espeso humo negro que, transportado por la lenta velocidad del tren, se extendía uniformemente por las vías, marcando un camino oscuro. Al mismo tiempo, un tren vacío partió del otro extremo. Pero lo que sorprendió al personal armado del tren fue que, tras pasar por varios campamentos, no subió ni una sola persona. Los esclavos, que solían parecer zombis con el rostro destrozado, parecían haberse desvanecido. Infórmate sobre la situación de los demás trenes e informale a los adultos en la torre alta. El capitán del tren observó el tren que se acercaba por la vía opuesta. Solo estaban los mineros que cambiaban de turno en el andén, y sabía que la situación era problemática. Que uno o dos campamentos estuvieran vacíos era comprensible, pero si todos estaban vacíos, entonces el problema era enorme. Capitán de tren, qué mal. Otros trenes se han encontrado con la misma situación. No hay nadie. Es como si todos los esclavos del Icaeus hubieran desaparecido, informó frenéticamente el comunicador al capitán del tren. ¿Lo has informado a la torre alta? Preguntó el capitán del tren frunciendo el ceño. Lo informé inmediatamente después de confirmar con los otros trenes, afirmó el comunicador. No es que los esclavos hayan desaparecido. Es que este grupo de esclavos está en huelga. Dijo el capitán del tren apretando los dientes. Ordene que el tren se detenga. Todos los supervisores armados desembarquen y se reúnen en el andén, esperando órdenes superiores. El capitán del tren reflexionó un momento antes de dar la orden. En tal situación, la torre alta enviaría sin duda a los supervisores más cercanos para verificar las condiciones de los campamentos más cercanos. Los trenes de regreso debían escoltar el mineral extraído, por lo que, naturalmente, eran los más cercanos. Los supervisores de patrulla, según las normas de la torre alta, partirían una hora después. Efectivamente, justo cuando los supervisores armados del tren habían desembarcado y comenzaban a reunirse, el comunicador recibió órdenes de la torre alta. No me importa lo que estén haciendo estos esclavos. Vayan al campamento más cercano ahora mismo y oblíguenlos a todos a venir al mío. Un rugido furioso vino del otro extremo del comunicador. Señor, ¿qué pasa si estos esclavos no obedecen nuestras órdenes? El capitán del tren tuvo que pedir instrucciones a sus superiores para saber qué actitud tomar ante esta huelga. Entonces ya no tendrán que minar más. Con eso terminó la llamada. Compruebe cuál es el campamento más cercano a nosotros, ordenó el capitán del tren. Señor, lo más cercano a nosotros es el campo N169, pero, el comunicador empezó a decir algo, pero se tragó las palabras. No seas indeciso, habla rápido. Espetó el capitán del tren con impaciencia. Normalmente solo gestionaba las operaciones del tren y no tenía clara la distribución de los campamentos circundantes. Este campamento es el más grande de los alrededores, e incluso del distrito este. Como ya se ha dicho, no será fácil, le dijo finalmente el comunicador, que era supervisor, al capitán del tren. Maldita sea, olvidé revise el almanaque antes de irme hoy. El capitán del tren se agarró la frente con agonía. Ahora sí que quería fingir que estaba enfermo y rendirse. Si realmente siguiera las órdenes de arriba, entonces todos los supervisores de su tren estarían en la lista de los enviados al mío, y él definitivamente estaría en la cima. Aunque estos supervisores no tenían acceso a información de arriba y eran ignorantes de la política, las pequeñas figuras siempre tenían sus propias formas de supervivencia. Había visto a muchos de sus colegas enviados a la mina, pero una vez allí, ¿cómo podrían siquiera tener la oportunidad de minar? Aquellos esclavos los destrozaron a la primera oportunidad. Literalmente hecho pedazos. El odio de los mineros del liceo hacia estos perros corredores de la torre alta era tan profundo que ni siquiera la palabra disputa de sangre era suficiente para describirlo.
Incluso aquellos supervisores que no eran responsables de las patrullas diarias podían ser identificados por estos esclavos en una multitud. Este era el destino. El capitán del tren condujo a un grupo de supervisores armados, guiados por el comunicador, hacia el campamento de los salvadores. Detente, tú, vienes aquí. A mitad de camino, el capitán del tren llamó de repente al comunicador que lideraba el camino. Capitán del tren, ¿cuáles son sus órdenes? Dijo el comunicador, haciendo una profunda reverencia y adulando. Clic, el capitán del tren no habló, simplemente cambió el comunicador a modo silencioso. Todos a mi alrededor. Si no quieren que los envíe a la mía, escuchen atentamente cada palabra que diga a continuación. El capitán del tren agitó el largo látigo en su mano, y el delgado látigo con escalas de serpiente emitió un enorme estallido sónico en el aire. Decenas de supervisores rezagados se reunieron inmediatamente alrededor del capitán del tren al escuchar el sonido. Todos conocen las órdenes de arriba, pero de ahora en adelante, enfatizo una cosa. No disparen sin mi orden. El capitán del tren miró ferozmente a los supervisores y rugió. Estos tipos no eran soldados comunes, después de todo, y estaban acostumbrados a actuar con arrogancia en Icaeus. Ahora que sus vidas estaban en juego, el capitán del tren, naturalmente, no los consentiría. Capitán del tren, no se preocupe, sabemos qué hacer. Aunque disparemos, no apuntaremos a nadie. Aunque los hermanos son un poco descuidados entre semana, saben lo que hay. Si matamos a todos estos esclavos y luego los superiores nos culpan, nos enviarán a la mina, dijo con una sonrisa el líder de los supervisores responsables de la seguridad del tren. Y no se bajen la boca. Si se sabe lo que pasó hoy, me aseguraré de que quien lo filtre enfrente un destino peor que la muerte. Váyanse. El capitán del tren terminó de hablar y luego ordenó al grupo que continuara hacia el campamento de los salvadores. Aparte de los desafortunados supervisores armados pertenecientes al tren, que tuvieron que viajar a pie, los supervisores de otros puntos de suministro fueron expulsados como patos. Por un tiempo, el liceo, que había funcionado sin problemas durante incontables años, de repente cayó en el caos. Aquellos supervisores acostumbrados a holgazanear y descuidar el trabajo fueron perseguidos y refunfuñados mientras corrían al campamento más cercano. Incluso los supervisores que estaban a punto de cambiar de turno también fueron expulsados. Capitán, ya casi llegamos, pero no se debe tomar a la ligera a la gente de este campamento. Por favor, tenga cuidado, dijo el comunicador, señalando el enorme campamento, rodeado de varias piedras, a unos 200 metros más adelante. ¿A esto le llamas campamento? Preguntó el capitán del tren, mirando la fortaleza rodeada de horribles muros de piedra que tenía delante. Con murallas de 10 metros de altura y un sinfín de torres, puertos de tiro y almenas, el capitán del tren se preguntó si había llegado al castillo de algún antiguo noble. Tump, 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 varias flechas emplumadas aterrizaron con precisión a 2 o 3 pasos frente al Trainmaster. ¿Quién anda por ahí, merodeando? Un grito furioso llegó desde la torre, sobre la puerta de la fortaleza. Un hombre corpulento sostenía un arco y una flecha, y la cuerda del arco, que vibraba continuamente, les decía a todos que él era el que acababa de disparar las flechas. Si no hablas, esta flecha te dará en la frente. Han tensó su arco y apuntó al jefe de tren desde la torre. Al mismo tiempo, los supervisores también alzaron sus rifles láser, apuntando a los mineros en la torre. Los rifles láser, en términos de potencia y diversas funciones, eran incomparables con las armas blancas utilizadas por los mineros. De no haber sido por la orden previa del jefe de tren, ellos, acostumbrados a su habitual arrogancia, habrían disparado hace mucho tiempo. Soy el jefe de tren de la torre. Ahora, dile a tu gente que vuelva a la minería inmediatamente. El jefe de tren declaró su identidad. Los minerales que nuestro campamento nos ha entregado en los últimos 2 días ya son suficientes. El jefe decidió dejarnos descansar 2 días. Ya pueden regresar, dijo Ann con una fría sonrisa a los supervisores armados que estaban abajo. ¿Crees que este castillo, hecho de un montón de piedras rotas, puede detener al ejército de la torre? Rió el jefe de tren. Acababa de decirles a los supervisores que no dispararan sin órdenes, pero eso no significaba que no tuviera forma de lidiar con estos esclavos. La relación entre la torre y los mineros del liceo nunca ha sido de cooperación igualitaria, sino más bien de dominio y subyugación.
Si no fuera por la gran escala de este campamento, que era difícil provocarlo, el látigo del maestro de trenes ya habría sido azotado. ¿A quién intentas engañar? El despliegue del ejército de la torre requiere el mando del señor de la torre. No tienes las agallas para intensificar la situación ahora mismo, y para cuando el ejército esté desplegado, será demasiado tarde. Con solo unas pocas armas rotas en tus manos, es harina de otro costal quien mata a quien. Las breves frases de Anne expusieron claramente la situación y los procedimientos de la torre. Hay otras familias aliadas con este campamento, tratando de derrocar el gobierno del señor de la torre. Este pensamiento cruzó por la mente del maestro de trenes. Ni siquiera él tenía muy clara esta información. Claramente, la otra parte sabía mucho más que él. No sé qué hará la torre, pero si no vuelves a trabajar, sé exactamente lo que haré. El jefe de trenes hizo una declaración severa, y los supervisores detrás de él también quitaron el seguro de sus rifles láser. La atmósfera en el campo se volvió tensa al instante. Silencio. Un silencio sepulcral envolvió a los supervisores y a los mineros que se enfrentaban en la torre. Aún así, te sugiero que tengas más paciencia y discutas adecuadamente las necesidades de los mineros, transmitiendo nuestras demandas a Agamenón. Es solo un simple ataque. No es lo suficientemente grave como para llegar a Akarin. Una daga afilada se posó repentinamente contra el cuello del jefe de trenes, mientras le hablaba con mucha amabilidad. Los supervisores que se enfrentaban a los mineros en la torre con sus armas de repente sintieron un escalofrío en sus cuellos, mientras afiladas dagas estaban colocadas contra ellos. Los miembros de Shadow Kill emergieron como fantasmas de sus sombras. Estas sombras, que exudaban un aura de muerte, estaban cubiertas por capas oscuras que revelaban solo un par de ojos y sus manos empuñando cuchillos. Sandman tomó casualmente el comunicador de la mano del oficial de comunicaciones y se conectó con el administrador en el otro extremo de la torre. Hola, ¿me escuchas claramente? Llamó a Sandman al administrador de la torre usando el comunicador. ¿Se ha completado la misión? Una voz extremadamente impaciente llegó del otro lado. Puede que te hayas equivocado de persona. Soy el líder del campamento 169. He capturado a tu gente. Ahora exijo que la torre se multiplica por 10 el tipo de cambio original. De lo contrario, esta huelga no se detendrá. Quiero ver el cambio antes del atardecer. De lo contrario, le transmitiremos el mensaje al señor de la torre. Puedes preguntarle a Agamenón si tenemos esa capacidad. Sandman terminó de hablar y finalizó la llamada sin esperar la respuesta del interlocutor. Entonces, estimada camarada jefe de tren, dada su actuación de ahora, me temo que tendrá que esperar pacientemente aquí un rato, dijo Sandman con mucha amabilidad al jefe de tren. Shadow Kid ya había informado detalladamente las instrucciones anteriores del Trainmaster a los mineros, por lo que Sandman simplemente desarmó a este grupo de supervisores e hizo que la gente los vigilara. Ni siquiera estaban atados. Después de todo, las ballestas en manos de los mineros no eran para tomarlas a la ligera. A tan corta distancia, si hacían algo fuera de lugar, los acribillarían a tiros. Jefe, se acercan unos cuantos convoyes de supervisores armados. Los números son considerables, aparentemente no menos de 100 personas, le dijo Corax a Sandman. Fue Corax quien acababa de usar su poder de las sombras para sacar a los miembros de Shadow Kid de las sombras de estos supervisores para controlar al grupo. Siempre hay quienes no creen en el mal. Ya que se precipitan hacia la muerte, déjenlos ir. La expresión amable de Sandman hacia el jefe de tren y su grupo se volvió fría al instante. Solo le preocupaba no tener un pollo para avisar a los monos, y ahora uno había llegado solo a su puerta. Camarada jefe de tren, observamos juntos si los refuerzos en los que depositó tantas esperanzas pueden salvarlo. Sandman giró la cabeza y extendió una invitación al otro grupo. Entonces, sin esperar respuesta, 2 miembros de Shadow Kid lo escoltaron junto con Sandman hacia una colina. Las ballestas de los mineros apuntaron de nuevo a los supervisores desarmados, quienes estaban agachados en el suelo con las manos tras la cabeza. Sandman se quedó en la colina, observando cómo el convoy se acercaba majestuosamente. Los vehículos avanzaron a toda velocidad por la carretera, levantando un cielo lleno de polvo como un dragón de tierra, cargando con un impulso incomparable directamente hacia el campamento de los salvadores. ¿No me expresé con suficiente claridad en el comunicador? Sandman giró la cabeza y miró al desconocido jefe de tren con expresión perpleja. ¿Quién comanda un ejército como este?
¿No debería primero enviar gente a explorar, aclarar la fuerza del enemigo, luego idear varias tácticas para confundir al enemigo, encontrar sus debilidades y luego lanzar un ataque sorpresa con fuerzas de élite? Pero en esta escena caótica ante él, llamarlos bandidos sería darles demasiado crédito. Como mínimo, los bandidos que dominaban las montañas de un antiguo país oriental en la antigua Terra, como recordaba Sandman, habían causado grandes pérdidas incluso a ejércitos regulares de élite. Leí demasiado el arte de la guerra de Sun Tzu, o estos supervisores tienen soporte de alta tecnología y esas viejas estrategias militares han sido eliminadas. Reflexionó Sandman, algo confundido por las diversas estrategias militares de la antigua Terra. Pronto, la actuación de estos supervisores le dijo a Sandman que había pensado demasiado en las cosas. Este grupo de supervisores era simplemente incompetente. ¡Bum! Se escuchó una explosión ensordecedora y el transporte de tropas que corría más rápido y desenfrenado al frente fue lanzado directamente por los aires. Sandman incluso vio claramente a varios supervisores arrojados a más de 10 metros de altura, agitándose en el aire, y pudo ver claramente sus caras gritando. A medida que la expresión en el rostro del supervisor que volaba por el aire se hacía cada vez más aterrorizada, varios golpes sordos de carne golpeando el suelo resonaron desde lejos. Dispara. En cuanto sonó la explosión, los mineros que acechaban en los alrededores salieron corriendo de sus escondites, armados con arcos y ballestas, disparando flechas mortales a los enemigos. Los miembros de Shadow Kid también descendieron desde arriba, comenzando su matanza empuñando cuchillos de combate, dagas, espadas cortas y otras armas. Los supervisores, que habían sido atacados repentinamente, se sumieron en el caos. Solo un pequeño grupo de los rezagados logró organizar un contraataque decente, pero para entonces, ambos bandos ya estaban mezclados, lo que provocó que los supervisores dudaran, preocupados por herir a sus compañeros. Ajusten sus rifles láser al modo de fuego ráfaga, no se preocupen tanto. Ordenó a su escuadrón un capitán que se estaba quedando atrás. En ese momento, no había tiempo para dudar. Si se demoraban más, los enemigos los atacarían. Una vez que los enemigos se precipitaran a una posición donde sus arcos y ballestas pudieran amenazarlos, la brecha entre ambos bandos se reduciría. Dispara, dispara, PFFT, el capitán, instantánea a los otros supervisores a disparar, de repente dejó escapar un grito trágico. Una delgada flecha de metal con plumas le reventó la cabeza al oponente. La inmensa fuerza que emanaba del asta de la flecha era como una bala real disparando a una sandía, esparciendo materia cerebral roja, amarilla y blanca por todas partes. Un trozo de la sustancia blanca amarillenta incluso impactó en la cara del supervisor más cercano. Inmediatamente después, varias flechas de metal más, silbando con muerte, volaron, matando a los supervisores armados cuyo equipo superaba las armas frías en manos de los mineros. Listo, jefe. Corax guardó el arco largo descomunal que había fabricado personalmente, exagerado para la gente común. Este arco largo medía unos aterradores 4 metros de largo, y todos los materiales utilizados fueron seleccionados y elaborados personalmente por Corax. Incluso las flechas eran de metal puro. Su alcance y potencia superaban con creces a los arcos largos comunes, y con la fuerza excepcional de una primarca, este arco largo se convirtió instantáneamente en una aterradora arma letal. La razón por la que los mineros no usaron los rifles láser ni las pistolas aturdidoras capturadas fue que estos cuerpos aún debían ser devueltos a la torre. El daño causado por un rifle láser era evidente de inmediato, algo que la torre no podía tolerar. Incluso las armas capturadas tendrían que ser devueltas eventualmente. Sin embargo, esto no era inaceptable para los mineros. Como dijo su jefe, si no tienen armas ni cañones, el enemigo les ayudará a construirlos. Ahora solo los conservan temporalmente. Camarada capitán de tren, ¿aún tiene esperanzas de recibir refuerzos? Preguntó Sandman, observando la batalla que se desarrollaba abajo, la cual ya estaba entrando en su fase final. ¿Puedo preguntar a qué familia de Kiaba pertenece su excelencia y por qué atacan la torre de esta manera? Preguntó el capitán del tren con un tono inusualmente seguro. En su opinión, solo los grandes nobles de Kiaba, que también formaban parte de la clase dominante, tendrían la capacidad de entrenar a un grupo de mineros hasta tal punto. La fuerza, el comportamiento y el aura imponente que emanaban estos dos individuos no podrían haber sido cultivados por estos pobres esclavos. Capitán de tren, camarada, puede pensarlo lentamente.
Tal vez tenga una sorpresa inesperada. Por ahora, debe esperar pacientemente las órdenes de la torre, dijo Sandman, encontrando misterio después de un momento de hizo una pausa por un momento. Como a la otra parte le gustaba darle demasiadas vueltas, podía dejar que lo hiciera. Con que se lograra el objetivo, bastaba. Había transcurrido más de medio día desde que los mineros organizaron su huelga. Según los procedimientos que Coraxa aprendió a infiltrarse en la torre, Agamenus, responsable de estos asuntos, ya debía haber recibido la información. La gente de abajo nunca se atrevería a ocultarlo durante tanto tiempo. Era literalmente una cuestión de perder la cabeza. En los niveles inferiores de la torre, Agamenus estaba profundamente reclinado en un amplio sillón de cuero, la luz azul pálida que emanaba del panel de datos se reflejaba en su rostro profundo. Agamenón, habitualmente severo y sin humor, miraba el saldo de su cuenta bancaria con expresión de dolor. Viejo, baja. Llevo 2 meses trabajando para nada. Mi dinero, mi dinero. Debe ser que estos malditos mineros no están trabajando lo suficiente. Desde mañana, no, desde ahora, el doble de trabajo. Agamenón se levantó de un salto del suave sofá de cuero, concluyendo al instante que la razón fundamental de la disminución de su riqueza era el esfuerzo insuficiente de las bestias del fondo. Si los empleados de abajo no trabajan duro, ¿cómo puede el jefe volverse más poderoso? Señor, algo terrible ha sucedido. La estación de suministros de abajo dice que los esclavos se han declarado en huelga colectiva. Ha pasado más de medio día desde el cambio de turno y no hay nadie en la mina de Lycaeus. Los supervisores de abajo y estos esclavos han estallado en un conflicto violento, informó con ansiedad el asistente de Agamemnus, Budelin, entrando corriendo a su oficina sin siquiera llamar. ¿Huelga? ¿Quién les dio las agallas? Agamenón, que acababa de recostarse en su sofá, se levantó de inmediato. Esto fue simplemente imperdonable. Señor, este asunto no parece tan sencillo. Estas son las exigencias del mayor minero. Campamento en el este. El dedo blanco impecable de Budelin se deslizó sobre el panel de datos azul brillante, luego abrió la llamada grabada entre Sandman y la gente de abajo y se la entregó a Agamemnus. Quiero ver el cambio antes del atardecer. De lo contrario, nuestra gente le transmitirá el mensaje al señor de la torre. Puedes preguntarle a Agamemnus si tenemos esa capacidad. La voz extremadamente segura de Sandman no podía ocultarse, ni siquiera a través del panel de datos. Esos malditos restos. Agamenus golpeó ferozmente el panel de datos que tenía en la mano contra el suelo. Bajo la inmensa fuerza, el panel de datos emitía una serie de crujidos, incapaz de soportar la tensión, y se hizo añicos, con varios componentes electrónicos volando por todas partes, antes de volver a asentarse sobre la lujosa alfombra hecha de lana de cordero. Al escuchar lo que dijo Sandman, Agamenus pensó naturalmente en aquellos prisioneros políticos que habían sido exiliados del planeta principal de Kiava. Solo ellos tendrían la influencia para contactar al señor de la torre. Señor, ¿deberíamos pedir a los superiores que movilicen al ejército de la torre para reprimir a estos esclavos ignorantes? Preguntó Budelin. Suprime la cabeza de tu madre. Agamenón cogió con indiferencia un tintero de su gran escritorio y se lo arrojó al otro grupo. Si Budelin no hubiera sido entrenado por él personalmente, incluso habría querido sacar el lasgun de su cintura y darle 2 ráfagas. ¿Movilizar al ejército? ¿Acaso este chico estaba impaciente por morir? ¿O quería aprovechar la situación para ascender? La movilización del ejército requeriría la aprobación del señor de la torre. ¿No lo ponía eso en aprietos? ¿Qué pasa? Ni siquiera puedes con un asunto tan insignificante. Maldijo Agamenón a Budelin, quien había esquivado la piedra de tinta. Mi señor, estos esclavos son completamente reacios a cooperar. Incluso se han producido enfrentamientos sangrientos en algunas zonas, con la muerte de muchos esclavos y supervisores. El campamento más grande del distrito este masacró directamente a los supervisores que acudieron a apoyarlos, y el enfrentamiento continúa. Los subordinados ya no se atreven a dar órdenes de disparar. Budelin explicó brevemente la situación actual. Muchas cosas no necesitaban ser expresas. Agamenón, naturalmente, sabía por qué sus subordinados ya no se atrevían a disparar. Era simplemente porque habían muerto demasiados mineros, y la torre los usaría para reemplazar la mano de obra perdida. Kiava no envía gente a la torre todos los días. Esos lacayos de los esclavos no son tontos.
Una cosa es intimidar sin miramientos a los mineros en días normales, pero en esta situación, naturalmente sabían cuándo mostrar piedad. Los descerebrados como Lycaeus ya habían sido derribados y hechos trizas por los esclavos. Acepten sus condiciones. Retiren a todos los supervisores, pero exijan que comiencen a trabajar de inmediato. ¿Cuándo llegará el grupo de detectives que contactaron? Que investiguen qué familia apoya a este campamento rebelde. Ordenó Agamenón, con el rostro tan sombrío como una nube de tormenta. No se atrevía a arriesgarse a que la otra parte informara directamente al señor de la torre. Si éste se enteraba, dado su conocimiento de Akarin, sería mejor que se quitara la vida cuanto antes. Cuando los mineros vieron a sus otrora poderosos administradores caer en el polvo, estarían incluso más emocionados que una jauría de perros, hambrientos durante 5 días y 5 noches, al ver de repente un enorme trozo de carne grasa. Agamenón temblaba solo de pensarlo. Mi señor, si les permitimos ser tan presuntuosos, ¿no envalentonaremos a estos esclavos en el futuro? Preguntó Gudalin. No importa. Una vez que esto termine, habrá tiempo de sobra para lidiar con estos esclavos poco a poco. La prioridad inmediata es averiguar qué familia está causando problemas. Agamenón hizo un gesto con la mano, indicándole que resolviera el asunto. Como figura poderosa en la torre, lidiar con un grupo de mineros fue increíblemente sencillo. Pero cuando había factores políticos involucrados, había muchas más cosas que considerar. No actuaría precipitadamente sin antes aclarar las variables, fuera del campamento de los salvadores, con el último supervisor armado que se resistía obstinadamente abatido, esta emboscada premeditada finalmente concluyó. La calidad de estos supervisores realmente superó mis expectativas, dijo Sandman al capitán del tren capturado, mirando a los supervisores masacrados. Mi señor, los supervisores no son más que una panda de matones callejeros sin entrenamiento. Además, Lycaeus ha estado en paz durante muchos años. Los ejércitos de la Torre Ikiaba no se dejarán vencer tan fácilmente por usted. O mejor dicho, ¿qué hace en esta tierra árida? Quizás la torre pueda ayudarle si declara su propósito, preguntó el capitán del tren. Conozco al ejército de la torre mejor que tú. Lo que queremos es muy simple. La torre no será tan generosa como para entregarme a Lycaeus, así que tendremos que tomarlo nosotros mismos, dijo Sandman con indiferencia. Como a la otra parte le gustaba pensar demasiado las cosas, eso le ahorraba la molestia de idear diversas formas de disfrazar su identidad. Sin duda, debe ser el joven amo de una familia importante que busca experiencia, interesado en los diversos canales de suministro de materias primas metálicas del Lycaeus y con ganas de ganarse el apoyo de los viejos de su familia. La conjetura del capitán del tren se cerró en ese momento. En ese caso, esperaré pacientemente las órdenes de la torre. Solo espero que ambos sean indulgentes y no lastimen a mis subordinados. Solo se encargan de transportar el mineral extraído y no suelen oprimir a estos mineros, suplicó el capitán del tren, mirando al grupo de supervisores temblorosos, agachados a un lado con las manos en la cabeza, desarmados. Al escuchar la voz del capitán del tren, los temblorosos supervisores inmediatamente mostraron expresiones de agradecimiento. En ese momento, poder ayudarlos se considera un raro acto de bondad. Si no fuera por eso, nuestro jefe te habría sacrificado desde el principio, aseguró Corax a la otra parte. El tiempo transcurriría poco a poco, y el ambiente en el campamento se regresó más pesado. Aunque la situación en el campamento de los salvadores se había resuelto, los demás campamentos de Lycaeus no contaban con la misma fuerza, especialmente los más pequeños y distantes. Nadie sabía qué estaba sucediendo allí ahora. Tanto Sandman como Corax estaban algo ansiosos bajo sus tranquilos exteriores, aunque esta ansiedad estaba bien oculta. Shasa, una ráfaga de ruido estático provino del comunicador en la mano de Sandman. La torre ha accedido a su solicitud, siempre que organice de inmediato a la gente para iniciar la minería. Todos los supervisores han comenzado a retirarse a la torre, y el tren de transporte partirá de nuevo tras regresar a su punto de partida. El comunicador transmitió una respuesta que alivió a Sandman y Corax. Entonces, dile a Agamenus de mi parte que ha sido un placer trabajar contigo. Sandman colgó el comunicador con indiferencia y se lo desarrolló a su dueño original. Felicidades, camarada capitán de tren, su espera valió la pena. Al menos lo que viene no son los obuses de la infantería de la torre, pero antes de eso, quizás tenga que soportar un poco más de penurias. Sandman suena mientras desataba la cuerda del cuerpo del capitán de tren.
Inmediatamente después, el poder psiónico de Korax, que ya había sido preparado, comenzó a invadir las mentes de estos supervisores. La existencia de Shadow Kill aún no había llegado el momento de ser expuesta. Tras media hora de espera, los compañeros de nuestro campamento seguirán necesitando al camarada capitán del tren para transportarlos en el futuro. Espero que podamos cooperar con gusto de ahora en adelante. Sandman le indicó a Shadow Kid que liberara a la gente y les devolvió el equipo. No se preocupe, mi señor, nos vamos ya, dijo el capitán del tren, que ya había resuelto los problemas de la situación en su mente, con una sonrisa aduladora, y luego condujo a sus subordinados a un transporte de tropas intacto. No notó nada extraño en sus recuerdos. Cuando el transporte de tropas arrancó, el supervisor que lo conducía pisó a fondo el acelerador, aumentando rápidamente la velocidad y huyendo como el viento de ese maldito lugar. En cuanto a los cuerpos de los supervisores en el suelo, lo siento, no me resultaban familiares. Naturalmente, la gente de la torre vendría a recogerlos más tarde. Su tarea más urgente ahora era regresar a la torre y luego partir de nuevo para transportar a los mineros a las minas. Regresarían a su vida cotidiana, pero al menos ahora no tendrían que vivir con miedo. Ganamos. Por fin ganamos. En la muralla de la ciudad, detrás de Sandman, los mineros prorrumpieron en vítores al ver a los supervisores huir en desorden. Era la primera vez en sus vidas que conseguían una victoria tan satisfactoria. Seguiremos ganando de ahora en adelante, dijo Sandman, dirigiéndose a la multitud que lo vitoreaba en la muralla de la ciudad. Jefe, ¿organizamos a la gente para minar ahora? Preguntó Nexor con una extraña sonrisa en el rostro mientras miraba a la multitud que lo vitoreaba. ¿Mina? ¿Qué minería? Tras una victoria tan grande, todos deberían disfrutar de sus frutos. Que descansen un día y tendremos comida extra esta noche. Seguro que no se atreverán a hacer trampas. La voz de Sandman ahogó a la multitud que los vitoreaba. ¡Viva el jefe! Al oír esta buena noticia, la gente estalló en vítores estruendosos. Korax, no parecen seres humanos de verdad cuando viven así. Antes, todos en el campamento parecían cadáveres andantes, le dijo Sandman al primarca que estaba a su lado, mientras observaba a sus camaradas vitoreando con alegría. Sí, solo en este momento siento verdaderamente su sincero anhelo y esperanza de libertad. Aunque la vida de todos había mejorado mucho antes, podía percibir su ansiedad interior. Tenían miedo, les aterraba que los días de esperanza que habían encontrado volvían repentinamente a su estado original. Ahora, ese miedo se ha disipado por completo, dijo Korax, mirando de igual manera a sus hermanos y hermanas que los animaban. Entonces, jefe, los salvadores aún necesitan su liderazgo en el futuro, afirmó Korax. Trabajamos juntos y con esfuerzo. La fuerza individual es limitada. Solo uniendo fuerzas colectivas podremos mejorar al máximo la situación actual. Nexor, se reúne a tu gente y únete a la celebración. Todos han trabajado duro durante años. Korax y yo nos encargaremos de la seguridad del campamento esta noche, dijo Sandman. Jefe, deja que los hermanos y hermanas disfruten de la luz. Shadow Kid está destinado a ser la espada afilada oculta tras ti. Nexor observó las miradas envidiosas de Arendi, An, Mef y los demás en la muralla de la ciudad, y luego habló con resolución. Como la primera unidad establecida, los métodos operativos de Shadow Kid ya estaban definidos. Demasiada exposición sería perjudicial para sus acciones futuras. Vayan. Quienes caminan en la oscuridad también necesitan tomar el sol de vez en cuando. Esta es mi orden, ordenó Sandman con severidad a Nexor y a los demás miembros de Shadow Kid. Sí, jefe. Nexor hizo una profunda reverencia a Sandman y condujo a sus tropas hacia la oscuridad. Esta noche, no había muerte de las sombras, solo miembros comunes de los salvadores. Campamento. Cuando volviera a salir el sol, la nueva muerte de las sombras sería aún más letal. Korax, el objetivo de cambiar la tasa de intercambio de recursos se ha logrado. ¿Cuáles son tus próximos aviones? Preguntó Sandman a Korax, quien estaba sentado con él en el tejado más alto del campamento. Aunque la alianza de los mineros pilló a la torre por sorpresa esta vez, no cabe duda de que Agamenso no dejará el asunto ahí. Ambas partes simplemente llegaron a un acuerdo basado en sus respectivos intereses. La lucha de clases suele ser extremadamente cruel, y todas las ventajas están del lado de la torre. Planeo fusionar los campamentos más pequeños con los campamentos más grandes que los rodean.
Los campamentos más pequeños tienen muy poca resistencia al riesgo, y aunque poseen pasión, ese coraje es inútil frente a la realidad, afirmó Corax en el borrador del plan que había preparado. ¿Una reducción? Eso está bien. Idealmente, solo debería haber uno o dos campamentos grandes en cada zona. Esto aumentará considerablemente su capacidad para resistir riesgos, y los supervisores no se atreverían a ser demasiado indulgentes con futuros ataques de la torre, coincidió Sandman con la idea de Corax. El resto del asunto es entrenar a los mineros no productivos de los otros campamentos para que formen un verdadero ejército. Un año es suficiente, dijo Corax con una sonrisa confiada. De hecho, un año es suficiente. Sandman miró hacia la cúpula de Lycaeus. Su mirada parecía penetrar la barrera y dirigirse hacia la sagrada tierra, la verdadera cuna del destino. La celebración de los mineros concluyó lentamente con una comida abundante. Llamarla comida abundante significaba que todos recibían una ración extra y un pequeño trozo de carne seca. Los mineros, constantemente hambrientos, comprendían el valor de la comida, y dada la escasez de recursos en el liceo, tal recompensa ya era bastante excelente. Al amanecer, la vida de los mineros comenzó a recuperar su ritmo normal. Corax también abandonó a los salvadores. Campamento con el primer rayo de sol, necesitando verificar la situación de las bajas en los otros campamentos y proponer la fusión de los campamentos a sus respectivos líderes. Los salvadores habían logrado una gran victoria, pero ni Corax ni Sandman tenían del todo claras las pérdidas sufridas por los demás campamentos. Para impedir la comunicación entre los mineros, cada conjunto de comunicadores proporcionados por la torre tenía un alcance fijo y unidades limitadas. Una unidad principal solo podía soportar unos pocos dispositivos de comunicación, y se perdía el contacto si se desplazaban más allá de una radio de 10 kilómetros de la unidad principal. La comunicación entre mineros de diferentes campamentos solo podía depender de mensajeros humanos. El dispositivo de comunicación diseñado por Corax aún requería tiempo de fabricación y luego se distribuiría a los diferentes campamentos. Una vez resuelto el problema de comunicación, muchas cosas serán mucho más fáciles. La comunicación es un gran problema, dijo Sandman, frunciendo aún más el ceño en lugar de relajarse mientras observaba los comunicadores producidos en el taller. Jefe, ¿no está ya hecho el comunicador? ¿Hay algún riesgo para la seguridad? Preguntó el corpulento An, con expresión de desconcierto. Desde que Corax lo rescató usando poder psíquico, el físico de An se había vuelto cada vez más exagerado. Sandman a veces se preguntaba si An tenía sangre de ogrete. El comunicador no solo está bien, sino que es excelente. No me refiero a ese problema, respondió Sandman. Lo que le preocupaba, naturalmente, no eran los problemas de comunicación en Lycaeus, sino el desafío de la comunicación interestelar que plagaría el imperio del hombre durante 10.000 años en el futuro. Después de la rebelión de los hombres de hierro, el árbol tecnológico del imperio del hombre se dispersó y fragmentó, y la capacidad de comunicación interesante se perdió hace mucho tiempo. La transmisión de larga distancia del imperio depende del poder psíquico, pero el uso de la comunicación psíquica significa que todas las transmisiones imperiales importantes deben pasar a través de la disformidad y quedar empapadas en un pozo negro antes de llegar a sus respectivos objetivos. Esto significa que la mayor parte de la inteligencia del imperio es transparente para el caos, mientras que el imperio sabe muy poco de lo que ocurre en la disformidad. Esto es extremadamente fatal para una vasta raza y un imperio. Jefe, soy un hombre sencillo y no entiendo su perspectiva, pero creo que, ¿a quién le importa? Encontraremos la manera de resolverlo cuando llegue el momento, dijo Ann, dándose una palmadita en el pecho. Para Ann, si el cielo se derrumba, los altos lo sostendrán. Sus altos eran su jefe y Corax, quien le salvó la vida. Dado que estos dos jefes eran omnipotentes, la incapacidad de resolver un problema ahora no significaba que no pudiera resolverlo en el futuro. Supongo que me obsesioné con las apariencias. Sandman rió. De hecho, si el cielo del imperio se derrumbaba, el emperador lo sostendría. ¿Por qué le preocupaba? Ann, que estaba cerca, también escuchó al oír a su jefe pronunciar de nuevo esas profundas palabras. No las entendió, pero eso no significaba que no pudiera captar el significado del tono de Sandman. Liceo, al sur de la torre. Los mineros blandían sus palas, sacando arena del carro a su lado para cubrir la sangre carmesí. Incluso después de una noche entera, el denso hedor a sangre aún se filtraba a través de la capa fresca de gravilla.
A través del polvo que se elevaba, Corax pudo ver que el número de miembros del campamento había disminuido en casi una décima parte. Diezmación. La furia de Corax se encendió. Sabía que las bajas eran inevitables, pero la visión atravesó directamente el sensible corazón de Primarca. Corax, recuerda. La piedad no manda en ningún ejército. Estas pérdidas no son nada comparadas con la victoria que obtenemos. Giovanni bajó la pala, consolando al Genesiré que se alzaba sobre él. Lo entiendo, pero no puedo aceptarlo, dijo Corax en voz baja. Prepárense para la reubicación. Abandonar los campamentos pequeños. Conserven solo uno o dos grandes por distrito, listos para cualquier represalia que la torre pueda enviar. Miró la sangre oscurecida mientras hablaba. En ese momento Corax empezó a pasar de intermediario a gobernante. Hasta ahora solo había unido a los campamentos. Ahora comprendía verdaderamente. Como ordene, Lord Corax. La forma de dirigirse a Giovanni declaraba tanto su postura como su apoyo al Primarca. Eres mi maestro. No necesitas esos títulos. Corax esbozó una sonrisa amarga. Corax, todo cuerpo necesita jerarquía. Es vital para la salud y se mueve independientemente de cualquier voluntad. Giovanni reiteró la lección que le había dado hacía tiempo al joven talentoso. Entiendo, maestra. Organiza a los hermanos y hermanas para la mudanza. Corax desapareció una vez más. En los días que siguieron, Corax corrió a través de cada asentamiento minero que rodeaba la torre, entregando su orden a un campamento tras otro. Como Sandman había previsto, el plan de Corax obtuvo apoyo unánime en todo Lycaeus. Los mineros cavaron durante el día y se reubicaron durante la noche. 2 meses después, el plan de Corax era una realidad. Los campamentos del liceo por fin están consolidados. Ahora podemos reclutar a los que estén en condiciones para formar un ejército, dijo Sandman, estudiando el mapa de situación recién impreso en la pared. Donde una vez se extendieron los campamentos en una confusión irregular, solo quedaron un puñado de puntos fuertes, además de la zona occidental aún caótica. Corax no escatimó en pensamientos hacia los convictos de Kiava. Mientras dejaran sus asentamientos en paz, podrían valerse por sí mismos. Con el campamento unificado, los criminales pronto se quedarían sin espacio. La lucha estallaría entre ellos. El oeste era ahora un crisol acorralado por 3 lados. Solo los más fuertes saldrían arrastrándose con vida. Brutal, pero práctico. Ningún campamento acogería a los condenados, ni siquiera con la nueva escalada de raciones que prometía la mera supervivencia. Liceo no alimentó a los ociosos. Su destino dependería del vencedor de la pelea occidental. Integrarse o atacar los campamentos fortificados. La vida o la muerte dependían de una única decisión. Acepta la reorganización y podrás vivir. Asalten los grandes campamentos y Corax arrasará su nido de pecado sin dudarlo. Medio año debería ser suficiente. Que cada campamento entregue todo el mineral excepto el esencial. ¿Qué opinas? Preguntó Sandman a Corax. Mucho. He mapeado cada punto clave de la torre. En cuanto lleguen las armas, podremos atacar a voluntad, respondió Corax. Las armas eran el punto de fricción. No se enfrentarían a los supervisores desorganizados, sino a los regulares de Kiava y a las tropas privadas del señor de la torre. Las armas son fáciles. Desmantelen la armadura del supervisor. No podemos igualarla, dijo Sandman. En el universo de Waramer, el daño de las armas siempre es excesivo. El rifle láser de cañón corto de Lycaeus atraviesa la armadura de la infantería Kiava. Desde la servoarmadura neuronalmente conectada de los Astartes hasta la placa de vacío de los auxiliares solares, este tipo de equipo no tiene precio. Los auxiliares solares, el 20% de las fuerzas del Imperio del Hombre, son sus mejores tropas mortales, versadas en cualquier clima y guerra del vacío, solo superadas por las legiones Astartes en equipamiento. La corte asignada a la Guardia del Cuervo es la poderosa corte Terion. Pero nada de eso se traduciría en una defensa planetaria común. Kiava no la construiría incluso si pudiera. La paz había reinado demasiado tiempo. Además de la armadura, los Miner carecían de potencia de fuego. Granadas de fragmentación, bombas de fusión, cañones de plasma, ametralladoras pesadas o cañones láser dobles en cada punto de estrangulamiento. Sin escudos de brecha ni astartes, una única ráfaga podría limpiar un corredor. Entonces le toca a Shadowkill, sonrió Sandman. Los había preparado exactamente para esto. Cada primarca perfecciona su don. El mundo en el que aterrizó Corax deja que ese don brille.
Sandman sentó las bases, Korax refinó su sigilo, infiltración y psíquicos latentes hasta niveles absurdos. Entre la humanidad, solo un puñado supera a una primarca en dominio psíquico. Bajo su tutela, eludir la detección imperial se volvió trivial. Si queremos cambiar las tornas y ser nuestros propios dueños, el sacrificio es inevitable, y estoy preparado para ello. Dijo Korax con firme determinación. Ya que estamos formando nuestro propio ejército, ¿has pensado en un nombre para esta fuerza? Preguntó Sandman. ¿Un nombre? No se me ha ocurrido ninguno. ¿No debería ser ese tu trabajo? Eres el jefe del campamento, ¿verdad? Replicó Korax, sin haber considerado la pregunta. Ah. Sandman también estaba estupefacto. En su subconsciente, ¿no debería Korax haber pensado ya en el nombre de Guardia del Cuervo? El nombre actual de la 19ª Legión era Nómadas Pálidos. Guardia del Cuervo fue el nombre que adoptó Korax tras regresar al Imperio y aceptar su legión. La situación era similar para cada legión. Todas tenían nombres diferentes antes del regreso de su primarca. Por ejemplo, la primera legión se llamaba Ejército Celestial antes del regreso de Lionel Johnson y los rebautizó como Ángeles Oscuros. Mortarion, vecino de Korax, había llamado a su legión los Incursores del Crepúsculo antes de su regreso, y los rebautizó como Guardia de la Muerte a su regreso. Solo entonces Sandman recordó que quizás el nombre de su campamento no debería haber sido Salvadores, sino Guardia del Cuervo. Pero no importaba. Cambiarlo ahora era igual de bueno. Llamémosla la Guardia del Cuervo. En cuanto al resto de la estructura organizativa del ejército, te lo dejo a ti. Solo recuerda reservarme un puesto de comandante adjunto. Sandman adoptó el nombre sin ninguna reparación psicológica y escapó de inmediato. Era una broma. No quería devanarse los sesos ni gastar energía pensando en complejas estructuras organizativas militares. En cuanto a por qué solicitó un puesto de comandante adjunto, fue, naturalmente, porque la mayor parte de la fuerza estaba compuesta por personas de otros campamentos. Reconocieron a Korax. Sandman, al ser hogareño, rara vez aparecía, y aparte de la gente de los Salvadores, campamento, la gente de otros campamentos, aparte de sus líderes, no sabían mucho sobre Sandman. A Sandman no le preocupaba que Korax tomara el poder. Ansiaba que Korax se encargara de todos los asuntos del campamento. Después de todo, la fuerza de Sandman aumentaría con el trabajo de Korax. ¿A quién le importa quién hace el trabajo? Todos somos hermanos. Guardia del Cuervo, me resulta extraño. Así que seguiremos lo que dijo el jefe y usaremos ese nombre. Korax no tuvo objeciones y se decidió por ese nombre. Era tu propio nombre en primer lugar, ¿cómo podría no resultarte familiar? Mientras los dos líderes principales del liceo comenzaron a establecer sus propias fuerzas y a prepararse para el levantamiento. En la Sagrada Tierra, una flota colosal se extendía silenciosamente por el vacío. Varios buques de guerra, con 3 capas de profundidad, custodiaban firmemente una pequeña flota en el centro de la flota mayor. A diferencia de los demás buques de guerra, esta flota menor era completamente de color oro noble. En el centro de esta flota dorada se encontraba un enorme buque de guerra. No, más que un buque de guerra, parecía más bien un palacio dorado. En este palacio dorado, un águila volando servía como emblema del barco, y su casco estaba cubierto de enormes ciudades compuestas de estatuas y templos de guerra. El casco y los flancos se estrechaban, formando una punta de lanza, y los conjuntos de motores emitían un frío resplandor azul. Este magnífico buque de guerra no era otro que el sueño del emperador, el buque insignia del gran emperador de la humanidad. Mi señor, actualmente solo se puede viajar por disformidad al sector tormenta fuera del segmentum solar. Una figura alta, vestida con una servoarmadura dorada, hizo una reverencia y se dirigió al trono. ¿Una invitación? La alta figura dorada en el trono tocando los apoyabrazos con un dedo largo y delgado, y sus ojos curtidos por el tiempo brillaron con sabiduría. Ir. Un orden incuestionable emanaba de la figura envuelta en un resplandor dorado. Como órdenes. El guardia custodio, vestido con una armadura dorada, saludó al ser en el trono y se retiró. Al transmitirse la orden del Señor del Imperio de la Humanidad, la colosal flota comenzó a establecer su rumbo. La flota, previamente estacionaria, aceleró lentamente, y las popas de los buques de guerra comenzaron a emitir abrasadores penachos de color azul pálido. El enorme grupo de buques de guerra pasó de estar estacionario a viajar a velocidad sublimínica en apenas unas decenas de segundos. Tierra Santa. Palacio Imperial.
El Señor del Hierro contempló la colosal flota que se alejaba durante un largo rato en silencio. Sus fuertes brazos, relucientes con un brillo metálico plateado, daban una impresión excepcionalmente formidable. De hecho, no eran un simple objeto decorativo. La escena de él destrozando un tanque en el campo de pruebas aún estaba grabada en la mente de los guardianes. Este hombre de rostro cincelado y rudo era Ferrus Manus, la primarca de la 10ª Legión, a quien el emperador acababa de traer de vuelta del Segmentum Obscurus. Según el actual sistema de datación del Imperio del Hombre, era el año 824 del 30º milenio. Ferrus, Su Majestad ya ha liderado la flota a la guerra. Debes completar rápidamente la tarea que Su Majestad te asignó. El Consejo de Guerra ha emitido una orden de movilización para la 10ª Legión, y pronto tú también liderarás a tu legión para comenzar la Gran Cruzada. Un anciano encorvado, con un bastón de madera en la mano y vestido con una túnica marrón, se acercó desde lejos. Cada paso que daba el anciano era lento, pero excepcionalmente firme. Su cuerpo encorvado parecía llevar una gran montaña sobre sus hombros. Tío Malcador, no te preocupes, cumpliré rápidamente las instrucciones de mi padre. La voz algo apagada de Ferrus tenía la rigidez característica del acero. Bueno, no te pongas tan tenso. Rus envió hidromiel que él mismo elaboró en Fenris. Es una cosecha que ha añejado durante varios años. Malcador sonriendo y agitó la mano. Esta escena de afecto fraternal entre los primarcas hizo que el tío Malcador se sintiera muy complacido. Luego, dos asistentes de la corte levantaron dos grandes cubas de vino, cada una de ellas de 1,5 metros de altura. Jajaja, no esperaba que Rus recordara a su hermano ni siquiera en las duras condiciones de la lucha contra los orcos en el frente. Ferrus sonriendo mientras miraba las cubas de vino que los asistentes de la corte habían dejado en el suelo. Su voz, normalmente firme como el acero, ahora tenía un toque de ternura. En la primera guerra al mando de su propia legión, Rus se enfrentó a un enemigo formidable. Los lobos espaciales libraban un arduo combate contra un imperio orco que abarcaba todo un sector. Incluso con la ferocidad de una marina espacial, Legión, no pudo derrotar a esta fuerza orca en un corto periodo. Lo que el rey lobo no sabía era que lo que ahora enfrentaba era solo la periferia del poder orco. Su verdadero oponente era un imperio orco que se extendía por todo el sector Rueda de Fuego. Bajo la robusta apariencia de Rus se esconde una mente meticulosa. Naturalmente, no olvidaba enviar una parte a Malcador. Cuando Rus regresó a Terra, Malcador le enseñó personalmente. Rus respetaba y también temía a Malcador. El poder psíquico que este anciano aparentemente medio muerto podía liberar de su cuerpo encorvado fue suficiente para derrotarlo contundentemente. Rus ya lleva varios años liderando a su ejército en la guerra. Yo también necesito acelerar el paso. Ferrus abrió su tina de hidromiel. Dejando de lado al rey lobo, Horus Lupercal, como hijo primogénito, ya es uno de los comandantes de la fuerza expedicionaria. Pronto, Ferrus también completará su misión y liderará a los Manos de Hierro al gran escenario de la galaxia. Los Manos de Hierro, la Legión usará su especialidad, la marea de hierro, para barrer a todos los Xenos que encuentre. Ferrus se convirtió en uno de los 3 comandantes de la fuerza expedicionaria. En las primeras etapas de la Gran Cruzada, la Fuerza Expedicionaria Imperial tenía 3 comandantes generales. El emperador era el comandante supremo y Lupercal, Horus y Ferrus eran los comandantes adjuntos y lideraban conjuntamente la enorme flota imperial. Antes de que los otros primarcas regresaran, Horus y Ferrus lideraron varias otras legiones en la conquista de la galaxia. Durante la competencia por el puesto de Señor de la Guerra tras el triunfo de Ullanor, Ferrus fue el mayor rival de Horus. Más tarde, Ferrus se dio cuenta de que no era apto para el puesto y se retiró de la competición. Desde todos los puntos de vista, las capacidades de Ferrus estaban entre las mejores de todos los primarcas. ¿A qué hermano traerá de vuelta padre esta vez?, preguntó Ferrus con anticipación. Al menos hasta ahora, la relación entre los 3 primarcas que han regresado ha sido bastante buena. En cuanto a si el emperador ganaría, Ferrus nunca se preocupó. Ese hombre alto nunca había perdido. La humildad de Horus y la delicadeza interior de Rus bajo su apariencia salvaje eran cosas que Ferrus apreciaba enormemente. Solo ellos, los primarcas, eran verdaderamente iguales. Los mortales, los astartes e incluso los custodios eran muy diferentes. La galaxia era demasiado vasta, y las amenazas que los diversos Xenos representaban para la raza humana eran demasiadas. Ferrus se encontró con sus 2 hermanos muy raramente, comunicándose principalmente por otros medios.
Horus y el Rey Lobo compartirían con Ferrus los difíciles xenos que encontraron durante la Gran Cruzada y el sufrimiento que padeció la humanidad en toda la galaxia. El Señor de Medusa, aunque adquirió una comprensión más profunda de estos xenos, también los odió con mayor intensidad. Ferrus no se dejó llevar por estas emociones. Mantuvo su propio ritmo y dominó las cualidades necesarias de un marine espacial. Legión comandante en la era galáctica. Ferrus siempre recordaba la enseñanza del emperador. Afilar el hacha, no retrasar el corte de leña. En la era galáctica, cada orden de combate implicaba la vida de decenas o cientos de miles de soldados. Incluso con la formidable destreza individual en combate de una primarca y su capacidad de aprendizaje casi divina, se requerirían años de estudio. No solo los primarcas necesitaban aprender, sino que los subordinados que se sometieron a la modificación genética junto con ellos en sus mundos natales también necesitaban tiempo para adaptarse al rechazo de los diversos implantes de marines espaciales y recibir el entrenamiento correspondiente. Incluso después de completar las 19 etapas de la cirugía de mejora genética, aún necesitaban comenzar como reclutas y acumular experiencia para convertirse en marines espaciales cualificados. Los reclutas actuales tienen condiciones mucho mejores que los nacidos en la Tierra. Los reclutas lo hicieron inicialmente. Originalmente, un recluta recién modificado necesitaba décadas para convertirse en un marino espacial cualificado. Texto original: no me culpen, son matemáticas de GW. El Adeptus Mechanicus, al recuperar diversas tecnologías, encontró la manera de transferir conocimiento directamente al cerebro de un marine espacial, lo que acortó el ciclo de entrenamiento de las reclutas a tan solo unos años. Una característica de Warhammer. El progreso tecnológico se basa en la arqueología. ¿Quién sabe? El regreso de una primarca es como el juego de la caja sorpresa, tan popular en Terra. Antes de que se revele el resultado, nadie sabe qué número le tocó, ni siquiera a alguien tan poderoso como el emperador. Esperaremos a ver qué legión se moviliza. Se acabó mi descanso. Trabaja duro, Ferrus. Malcador terminó de hablar y regresó a su departamento administrativo. Después de un destello de energía psíquica, el anciano encorvado y el barril de hidromiel fenrisiano colocado en el suelo desaparecieron. El tío Malcador está realmente ocupado. Ni siquiera puede disponer de tiempo para el corto viaje de regreso al Administratum. Ferrus miró el reloj que colgaba en la ornamentada pared del Palacio Imperial, que señalaba exactamente las 12, y suspiró. Malcador lo hizo a la perfección, sin perder un solo segundo, lo que se conoce como llegar justo a tiempo. La teletransportación psíquica es una aplicación muy avanzada de la tecnología psíquica. Malcador utilizó este método con gran facilidad. Es el único en el Palacio Imperial capaz de utilizar poderes psíquicos con tanta eficacia, resistiendo a tantas matrices de supresión psíquica. Los psíquicos comunes habrían explotado, hechos añicos. Malcador es conocido como el Sigilita. Cuando el emperador está ausente de la Sagrada Terra, Malcador puede decidir todos los asuntos, grandes y pequeños, del imperio con una sola palabra. A medida que la Gran Cruzada se expandía rápidamente, el número de mundos perdidos recuperados por la fuerza expedicionaria aumentó, y la demanda de suministros en el frente se incrementó. Malcador y los funcionarios de su departamento administrativo eran quienes se encargaban de todo esto. Además, Malcador es un eterno, y posee un poder psíquico solo superado por el emperador. Tras reflexionar sobre la dedicación de Malcador a su trabajo, Ferrus regresó al enorme escritorio de la primarca para retomar la tarea que le había encomendado el emperador. Esta vez, necesitaba examinar montañas de datos para identificar y resolver problemas en la cadena de suministro logístico de la Legión, una fortaleza de alta montaña en Barbarus, en el sector Tormenta, perpetuamente envuelta en niebla venenosa. Una figura alta y delgada, como una caña, balanceó la cadena de hierro en su mano, destrozando a sus senos. Asistente, y cargó directamente hacia el acantilado más empinado de la fortaleza. La figura, con forma de junco, saltó del muro sin mirar atrás. Bajo el escarpado acantilado, un grupo de humanos intentaba escapar de la persecución de una banda de esclavistas en medio del caos. Mortarion había presenciado la escena y había oído a una de las personas de abajo lamentándose hacia él, lo que lo llevó a tomar una decisión. ¿Quién eres tú? La garganta de Tifón, dañada por la niebla venenosa que constantemente impregnaba a Bárbaro, gritaba mitad angustia y mitad súplica. ¿Vas a quedarte ahí parado, muy por encima de nosotros, observando el fuego desde el otro lado? Claro que podrías ayudarnos.
gritó Tifón con dificultad mientras luchaba por defenderse de los ataques de los xenos. En cuanto a los humanos que habían escapado, o bien estaban luchando contra los xenos con armas oxidadas en sus manos, o ya habían sido envenenados por el gas de la montaña y estaban esperando la muerte. Sin apoyo, estos frágiles e inexpertos combatientes pronto quedarían hechos pedazos. Por favor, extraño, tú también eres humano. Puedes ayudarnos. Tifón observará la figura en la pared. Su intuición le indicó que la persona estaba atravesando una lucha interna extremadamente intensa. Finalmente, con el rabillo del ojo, Tifón vio cómo la figura alta y delgada destrozaba al asistente junto a él. Estos asistentes eran seguidores de Mortarion, y también de su carcelero. La figura alta y delgada llegó instantáneamente a la matanza que estaba ocurriendo abajo, y una nueva masacre comenzó con el movimiento de una cadena de hierro. El equipo de captura de esclavos xenos rugió furioso al ver la figura alta y delgada. Confiando en su superioridad numérica, lo atacaron. El hombre, de rostro pálido, simplemente se quitó la carne picada de su cadena de hierro y cargó contra el grupo de xenos. La común cadena de hierro se transformó en la guadaña de la parca en manos del hombre flacucho y desgarbado. Cada golpe venía acompañado del silbido de la muerte, y cada golpe producía carne destrozada y una lluvia de sangre. Inicialmente, los xenos, confiando en su superioridad numérica, reprimieron al hombre que había saltado del alto muro. Pero en pocos minutos, este hombre silencioso, dispuesto a sacrificar algo de defensa para matar a todos los xenos, los masacró rápidamente. Vamos. Tifón, con las pocas personas que quedaban, empujó de la un aturdido Mortarion y se apresuró hacia un vehículo de captura de esclavos intacto, luego lo puso en marcha. Mientras los xenos que observaban desde las murallas de la ciudad seguían abriendo frenéticamente la puerta de la ciudad y corriendo hacia ellos, el vehículo de captura de esclavos desapareció como el viento en la niebla. Mortarion. Hijo mío, regresa, enfréntate a mí, no puedes escapar. Tarde o temprano, volverás a mí. Los agudos gritos, como los de necrófagos que amenazaban con desgarrar los tímpanos humanos, parecían resonar desde todas las direcciones en la empinada montaña. La voz del señor Xenos levantó una neblina tóxica verde, creando ondas. Si te atreves a correr, me aseguraré de que no tengas ningún lugar de entierro. El Mortarion del pasado ha muerto. Ahora renacido. Lávate el cuello y espera. Mortarion se levantó de repente en la parte trasera del vehículo de captura de esclavos, blandiendo la cadena de hierro en su mano en un amplio arco, dirigiéndose hacia los xenos que los perseguían. Mortarion se desató todo lo que llevaba en la cintura, maldiciendo mientras arrojaba violentamente todo lo que podía de su cuerpo y del vehículo hacia la fortaleza de la montaña. Parecía que estaba desahogando la ira de años de prisión, y quizás también liberándose de las ataduras de su padre adoptivo. ¡Que te jodan! Mortarion gritó con todas sus fuerzas hacia la fortaleza de la montaña. Tifón, ahora convertido en el dios del carro de montaña Aquina, no tuvo tiempo de escuchar lo que hacía Mortarion. Estaba exprimiendo la última gota de energía psíquica de su cuerpo, gravemente agotada, para controlar el vehículo, que se dirigía hacia su destino desconocido. En la disformidad, el maestro del jardín redujo la salsa sobre una gran hoguera. Por fin había encontrado esa sensación de destino cociéndose a fuego lento. Con alegría, recogió de su hombro un nurglete recién nacido, se rascó con indiferencia una pústula en la cintura y un pus blanco amarillento le inundó la mano, que regaló a esta afortunada criatura. El nurglete en la mano del padre Nurgle soltó una risa aguda y alegre, agradeciendo al padre Nurgle por el regalo. Nacieron más nurgletes alrededor del padre Nurgle. El padre Nurgle seguía concentrado, quitando el caldero que tenía delante. Innumerables enfermedades y plagas bullían y se regocijaban en la olla, celebrando la manipulación que el gran señor de la plaga hacía de ellas. Aunque su destino ya estaba sellado, aún necesitaba mantener la suficiente vigilancia hacia los demás seres de la disformidad que eran como él. Ni siquiera una deidad puede garantizar que el destino siempre siga el camino que él ha trazado, sobre todo con esa molesta presencia interfiriendo constantemente. Una figura azul cruzó la mente del padre Nurgle, el intenso calor de la forja retorcía el aire, y los crujientes sonidos metálicos resonaban continuamente por la mina, componiendo una sinfonía llena de esperanza. Vamos. Se han agotado todas las materias primas del almacén. Tendremos que esperar la compra de 0 yuanes de Corax. Sandman dejó la espada larga, exquisitamente acabada, en su mano.
Además de la espada larga, había varios pares de garras de poder que habían completado su extinción, sus delgadas hojas emitían un brillo frío mortal, advirtiendo a todos que se mantuvieran alejados de estas armas letales. Este era el taller de armas más grande del campamento de los Salvadores. Además de ocuparse de diversos asuntos, grandes y pequeños, en el campamento, Sandman también actuaba ocasionalmente como maestro forjador. Sandman y Korax ocasionalmente trabajaron como maestros forjadores, fabricando armas para Shadow Kid. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de diversas materias primas, la mayoría de lo que se producía aquí seguía siendo armas blancas comunes. Korax ocasionalmente adquiría componentes originales cruciales para la producción de armas de energía de la Torre Alta Iquiaba. En consecuencia, a medida que la armería de los Salvadores se completaba cada vez más, los robos en la Torre Alta Iquiaba se hacían más frecuentes. Aunque la tecnología en la mente de Korax era suficiente para impulsar una civilización de la Edad de Piedra a la Era Interesante, esto tomaría demasiado tiempo. Lycaeus es simplemente un planeta minero. Aparte de mineral, no hay nada más. Materias primas como el caucho y el plástico deben intercambiarse en las estaciones de suministro. En cuanto a los componentes críticos para las armas de poder, simplemente no hay forma de intercambiarlos. Jefe, unos ratoncitos intentan colarse en nuestro campamento. No parece gente de la Torre Alta, sino más bien un grupo de detectives de Kiaba. La Torre Alta debe sospechar de nosotros. Deberíamos. Nexor, que vigilaba el exterior de la sala de forja de armas, hizo un gesto de degollar. ¿Grupo de detectives? No, eso es improbable. Si la Torre Alta quisiera actuar, no sería tan complicado. Simplemente desplegarían la guarnición. Probablemente estén aquí para investigar los orígenes de Korax y Mios. Deja que Shadow Kid se divierta con ellos y también interrógalos para obtener información sobre Kiaba. El resto depende de ti. A Sandman no le importaban sus vidas ni sus muertes. Su objetivo era comprender la situación actual en Kiaba. La mayor parte de su tiempo y energía los dedicó a coordinar las relaciones entre los distintos campamentos del liceo. Cuando los campamentos se fusionaban, siempre les llevaban tiempo adaptarse. El tiempo y la energía de Korax, por otro lado, se dedicaban principalmente a entrenar a los mineros de varios campamentos. Incluso la gente de la Tierra del Pecado, a través de la cruel competencia de crianza de Guala que les fueron impuestos por los mineros, había determinado un nuevo rey. Este rey se sometió rápidamente a Korax. Ahora, el campamento de los Salvadores les proporcionaba diversos artículos de primera necesidad para asegurar su sustento. El precio fue que se convertirían en un escuadrón suicida, asumiendo el papel más difícil y de mayor mortalidad entre los 4 grandes méritos militares. Primero en ascender. Los 4 grandes méritos militares son ascender primero, cargar la formación, matar al general y capturar el estandarte. Completar cualquiera de ellos basta para que un esclavo alcance un gran ascenso social. Históricamente, ha habido individuos que han completado los 4 grandes méritos militares, y aunque no eran emperadores, sus biografías parecen las de un emperador. El rey hegemón de Chu occidental. Su valentía divina, incomparable a través de los siglos. Por supuesto, Sandman y Korax no exigieron de ellos logros tan increíbles. Crear algunas oportunidades fue suficiente. El campamento de los Salvadores solo se encargaba de sus necesidades diarias. No se les proporcionaron otras armas ni equipo, pues dependían enteramente de su destino. Sin duda, esta era una situación muy dura. Goteo, 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 en la oscura celda, la sangre escarlata goteaba del cabello desordenado en una palangana de latón, y el singular olor metálico de la sangre humana impregnaba el pequeño espacio. Un hombre colgado boca abajo de un estante jadeaba en busca de aire, exhalando más que inhalando. Jefe, lo hemos interrogado. La información coincide en gran medida con la que obtuvimos de los demás, que fueron interrogados por separado. Nexor resumió todos los registros del interrogatorio y se los entregó a Sandman. Sandman tomó los registros del interrogatorio y comenzó a leerlos. A partir de varias confesiones diferentes, este grupo de detectives fue contratado por Agamenón de la Torre. Tenían 2 tareas principales. Una era buscar al minero. Campamento para 2 conjuntos de servoarmaduras de precisión con retroalimentación de fuerza robadas al señor de la Torre Akarin y el otro debían investigar a las familias detrás de Sandman y Korax para proporcionarle a Agamenus información de referencia para futuras acciones. En cuanto a la información sobre Kiaba, no era destacable.
Seguía siendo la información habitual sobre la eficiencia de producción de las fijas. Claro que también era posible que el nivel de inteligencia de este grupo de detectives fuera demasiado bajo para acceder a información de mayor nivel. Para los interrogatorios, un inquisidor o los tecnosacerdotes son más confiables. No hay necesidad de tanta sangre. Sandman hojeó los informes de inteligencia. Las manchas de sangre indicaban que Shadow Key aún utilizaba técnicas tradicionales de gran restauración de la memoria para los interrogatorios. Tenía cierta curiosidad por aprender sobre los métodos de aquellos fanáticos inquisidores de generaciones posteriores y los tecnosacerdotes que convertían directamente a las personas en servidores. Hablando de eso, después de todo este tiempo, todavía no había visto una de las características únicas del cruel universo de Warhammer. Servitor S. El Adeptus Mechanicus extirpaba los lóbulos frontales de clones o criminales y luego los equipaba con diversas extremidades biónicas. Los tecnosacerdotes realizaban entonces borrados mentales, reprogramaciones y mejoras de inteligencia para que cumplieran funciones básicas específicas. Los servidores. Los servidores carecen de conciencia, solo poseen los instintos más básicos. Sus cerebros están programados para realizar únicamente las tareas para las que fueron diseñadas. Existen muchos tipos de servidores, cada uno diseñado para una tarea específica. Los servidores típicos incluyen los técnicos, que operan y dan servicio a las máquinas. Los holoservidores, que actúan como grabadores holográficos. Y los computadores, que funcionan como computadoras humanas con una inmensa capacidad computacional. Esto es inteligencia artificial en el verdadero sentido de la palabra. Lycaeus es un mundo minero, y el trabajo físico como la minería no requiere, naturalmente, objetos de alto nivel como los sirvientes. El costo de modificar un solo sirviente es superior al que un minero podría ganar en toda una vida minando. Lo que Sandman recordó más vívidamente fue la historia de un abuelo cuya nieta sirviente estaba destinada a ser dada de baja debido a un accidente, y el abuelo fue al departamento administrativo para ofrecer sus propios órganos para salvar a su nieta. Eso fue simplemente demasiado jodido. ¿Y los querubines? Sandman pensó que era mejor no verlos. Eran bastante inquietantes. Intentemos evitar que estas cosas sucedan. Ya hay suficiente sufrimiento. Haremos todo lo posible. Sandman pensó en el trágico destino de la humanidad en el lejano 40º milenio. Actualmente, la raza humana está dispersa por toda la galaxia, enfrentándose a amenazas de varios Xenos, pero al menos el emperador, liderando a 20 primarcas e innumerables ejércitos imperiales, está recuperando territorios perdidos, trayendo nuevas esperanzas a la humanidad. En cuanto al imperio del hombre en 40K, la evaluación de Sandman fue: más allá de salvarse, solo hay que esperar la muerte. Dejando de lado esos pensamientos complicados, Sandman se familiarizó una vez más con los cambios en Lycaeus. El mayor cambio fue que la segunda ciudad cúpula, recién inaugurada por la torre, estaba a punto de completarse. Pronto, muchas almas desafortunadas de Kiava se convertirían en nuevos mineros. Para los mineros de la segunda cúpula, la torre adoptó un método de gestión completamente diferente. Todos los mineros fueron confinados uniformemente en celdas, a diferencia de la cúpula actual donde a los mineros se les permitió formar sus propios campamentos. Sandman estimó que una vez que esta nueva cúpula estuviera operativa y tuviera una producción estable, la torre comenzaría su purga. Aunque el ataque a gran escala de ese día no llegó a oídos del señor de la torre, el asunto, naturalmente, no pudo ocultarse. La diferencia radicaba en lo controlable y lo incontrolable. Al señor de la torre no le importó el insignificante ajuste en los tipos de cambio de materiales, pero no permitiría que su autoridad fuera desafiada. Notifica a Corax. El día en que se ponga en funcionamiento la segunda cúpula será el día del levantamiento. Sandman calculó la fecha en que la segunda cúpula podría estar operativa y ordenó a Shadow Kid que enviara un mensaje a Corax. La puesta en funcionamiento de una nueva ciudad arribadada sería sin duda un acontecimiento muy importante para la torre, y muchas figuras influyentes de la torre estarían presentes. Con las capas de defensa dentro de la torre superadas, la tasa de éxito de Shadow Kid aumentará enormemente y Sandman naturalmente no perderá una oportunidad tan buena. En ese momento, haz que Sharikin lidere el equipo y elimínelos a todos. La figura de Sharikin apareció naturalmente en la mente de Sandman. Él y las fuerzas principales de Corax definitivamente seguirían atacando la torre, especialmente las bombas nucleares mineras almacenadas en la armería de la torre.
En el contexto original, después de que el Rey Cuervo unificara Lycaeus, cayó en un dilema. O bien optaba por enfrentar el contraataque de Kiaba, y con los hermanos y hermanas en Lycaeus, no había absolutamente ninguna manera de resistir al ejército de Kiaba. Pero si arrojara bombas nucleares directamente sobre Kiaba, muchas personas inocentes que viven allí también morirían en la explosión nuclear. El tiempo de Corax era limitado. Una vez que Kiaba reaccionara, la ventaja que Corax obtuvo del levantamiento arrepentido se desvanecería lentamente. Entre sus hermanos y hermanas e innumerables personas inocentes, Corax tomó una decisión cruel. Usando bombas nucleares mineras, bombardeó Kiaba a través de pozos de gravedad, obligándolos a rendirse. Tras el bombardeo de Kiaba por parte de Corax, apareció el emperador. Corax tomó el mando de su legión, se embarcó en un viaje para conquistar la galaxia con sus hermanos y hermanas de Lycaeus y entregó Kiaba al Adeptus Mechanicus para su transformación, modificación. Nadie sabía qué discutieron el emperador y Corax. Algunos especulan que el emperador le contó al Rey Cuervo el origen de los primarcas y también le informó a Corax sobre la inminente rebelión. De lo contrario, el Rey Cuervo no habría tomado tantas contramedidas específicas posteriormente. Sin embargo, el poder humano finalmente no pudo con las habilidades divinas. Ni siquiera el emperador esperaba que la traición fuera tan feroz, siendo el líder de los traidores su señor de la guerra de mayor confianza, Horus, y ciertamente no esperaba que hasta la mitad de la legión participara en la traición. El emperador no anticipó demasiadas cosas, o tal vez creyó firmemente que mientras se mantuviera frente a las líneas rebeldes, los engañados soldados ordinarios espontáneamente le entregarían a los primarcas rebeldes. Sin embargo, la realidad no estaba muy lejos. Incluso si los 18 primarcas atacaran juntos, no serían suficientes para el emperador solo. Desafortunadamente, el plan de contingencia más crucial del emperador fue atacado por Seemch desde el principio. Seemch anticipó la anticipación del emperador. Donde se encontraba Lycaeus, el sol poniente proyectaba su tenue luz, envolviendo gradualmente todo el planeta minero. Las luces de la cúpula comenzaron a iluminarse lentamente, anunciando la llegada de la noche. Se han confirmado las rutas, horarios y equipo de patrullaje del supervisor. Nueva ruta. Sandman cerró su horrible cuaderno e hizo complejos gestos tácticos con las manos en la oscuridad de la noche. Durante este tiempo, Sandman había liderado un pequeño equipo para reconfirmar la información proporcionada por Corax. No solo Sandman, sino todos los escuadrones de la Guardia del Cuervo habían comenzado a restringir sus actividades, volviéndose activos en las rutas de patrullaje diarias de los supervisores. No era que Sandman y la Guardia del Cuervo desconfiaran de Corax, pero estos caminos eran su responsabilidad. Una vez dada la señal para el levantamiento, debían matar a estos supervisores y confiscar sus armas de inmediato. El día del levantamiento, todos los mineros actuarían como de costumbre. Quienes extraían, extraían y quienes cambiaban de turno, cambiaban de turno. La primera oleada en apoderarse de las armas sería la de la Guardia del Cuervo, que luego viajaría en los transportes de mineral a vapor hacia sus respectivos objetivos. Para engañar a la torre, todos los mineros habían estado extrayendo con diligencia durante este periodo, llegando incluso a entregar un tercio más de mineral que antes. Naturalmente, los suministros entre los distintos campamentos también aumentan significativamente. Sandman y Corax no escatimaron en estos almidones de cadáver, sino que los utilizaron directamente. Era mejor mejorar la condición de todos que acumularlos. Después de más de medio año de experimentación, Sandman tenía una comprensión preliminar de sus habilidades. Primero, la mejora física. Su fuerza física era ahora aproximadamente un tercio de la del actual Rey Cuervo. Claramente, gran parte de esto se debía a Corax. Quizás en el futuro, Sandman poseería un físico comparable, o incluso más descomunal, que el de una primarca. Aunque todos tenemos dos hombros que sostienen una sola cabeza, la diferencia entre las personas es mayor que entre los perros. Por no hablar de los marines espaciales, que son productos genéticamente modificados, incluso las diferencias entre los mortales comunes son absurdamente grandes. El mismo rifle láser puede penetrar directamente a un soldado auxiliar común, pero solo deja una leve cicatriz en Mabao. La fuerza física de una primarca es limitada. Su fuerza reside en su esencia de disformidad, no en su cuerpo físico. Tomemos como ejemplo a Corax, quien abrazó su esencia de disformidad. Era prácticamente un dios del caos menor.
derrotó al Orgar con tanta brutalidad que, tras su demonización, este no se atrevió a abandonar su puerta. La mejora aportada por sus cualidades físicas permitió que la capacidad de aprendizaje, la capacidad de comprensión y varios otros aspectos de Sandman evolucionaran continuamente. Sí, Sandman lo llamó evolución. Desde que ella estaba aquí, ser humano o no ya no importaba. ¿Cuántos altos funcionarios imperiales podían considerarse humanos en sentido estricto? La esencia del emperador es el rey negro, los primarcas son dioses del caos menores en la disformidad y los fanáticos del Adeptus Mechanicus reemplazarían con gusto todas las partes de su cuerpo con maquinaria. En resumen, la situación actual del imperio es que, o bien no son humanos, o bien se encaminan rápidamente hacia la inhumanidad, no importa. El concepto de humanidad no debería ser tan limitado. Mientras los pieles amarillas lo desean, los Eldar también pueden ser clasificados como abhumanos, ¿no? Sandman recordó al emperador, ese severo hipócrita, y dijo con indiferencia. Otra habilidad que Sandman descubrió fue su creciente afinidad por la maquinaria. El espíritu máquina de un rifle láser se volvía claramente más activo al acercarse, y su potencia y frecuencia de disparo aumentaban en cierta medida. Después de continuas pruebas, Sandman descubrió que ahora podía influir en los espíritus máquina de los dispositivos mecánicos dentro de una radio de unos 100 metros a su alrededor. Cuando Sandman extendía conscientemente su poder psíquico a un dispositivo específico, podía hasta cierto punto comandar o interferir con el espíritu máquina o el sistema inteligente a ese dispositivo. A Sandman le apasionaba imaginar esta habilidad. Cuando la Guardia del Cuervo y sus enemigos se enfrentan en un tiroteo, el enemigo se ataca repentinamente con su ar. Al instante siguiente, oía el rugido de un Volter, y entonces los nervios ópticos de sus ojos voladores solo vislumbraban un cielo lleno de niebla sangrienta y su propio cuerpo decapitado cayendo al suelo. Sandman presentía vagamente que esta habilidad podría estar relacionada con el sujeto que fue bloqueado por el emperador en 40K, pero no estaba del todo seguro. En el universo material, también había Tan que poseían esta habilidad, pero el problema era que ahora eran fragmentos destrozados, aprisionados en los mundos tumba de los necrones para servir como baterías de energía. No importa, muchos misterios se resolverán naturalmente con la llegada del emperador. Dejando a un lado esas especulaciones inútiles, Sandman procedió a familiarizarse con el terreno y verificar si la situación y la información de los supervisores habían cambiado, al pie de la torre. Señor, ¿debemos prepararnos para despejar la primera cúpula? Budelin le preguntó a Agamenón. Desde que la agencia de detectives con la que contactaron hace medio año desapareció, Agamenus había determinado que la otra parte no podía ser otra familia de Kiava, al menos no familias a las que no pudiera permitirse provocar. Esto no se ajustaba al estilo ni a las normas de conducta no escritas entre los nobles. Un panda de charlatanes. Una vez que la segunda cúpula esté operativa, será su fin. Sobre todo ese campamento que se hace llamar los Salvadores. Quiero exterminarlos por completo. Agamenón presionó los puños y los estrelló con fuerza contra el escritorio con un fuerte golpe. Durante los últimos 6 meses, para afrontar el impacto de la huelga general, tuvo que renunciar a una gran cantidad de beneficios. Había cedido todos los derechos e intereses de Second para mitigar las repercusiones del incidente. Incluso su riqueza en el banco se había reducido a la mitad, lo que casi lo hizo desmayarse por el dolor. Después de sobornar a los funcionarios y apaciguar la ira del señor de la torre, Agamenus finalmente recibió permiso, con la condición de que la liquidación ocurriría después de que el segundo domo estuviera operativo y tuviera una producción estable. Sí, maestro, pero confiando en los supervisores bajo nuestro mando, será difícil derribarlos. Necesitamos otro apoyo de fuego. Budelin pensó en los pocos rifles láser y pistolas aturdidoras que tenían los supervisores bajo su mando, y como mucho, algunas granadas de alto poder explosivo para cada supervisor armado, y una interrogante se apoderó de su mente. Estas cosas ni siquiera serían capaces de llamar a la puerta del oponente, ¿verdad? ¿Crees que tu señor no ganó nada al renunciar a tantos beneficios durante este tiempo? Preguntó Agamenón con una risa fría. Claramente, había llegado a acuerdos más profundos con otras figuras importantes de la torre. Si bien los movimientos de tropas requieren las órdenes del señor de la torre, las armas retiradas no. Agamenus enfatizó específicamente la palabra retiradas. Budelin, ve al departamento militar en la planta baja. El equipo desmantelado de una compañía es más que suficiente para lidiar con este grupo de esclavos.
Agamemno demostró a su leal subordinado la confianza que tenía en aplastar a los mineros esta vez. Al mismo tiempo, sacó una ficha para la otra parte. Con esta ficha, podría recuperar las armas y el equipo. Armas y equipo equivalen a una compañía de Kiaba harían que volar una fortaleza de piedra fuera increíblemente fácil. Incluso el poder desatado por el mortero pesado clase grifo más ligero era más de lo que una fortaleza construida de piedra podía soportar. Lo que más valoraba Agamenso era el mortero pesado del equipo de armas pesadas que trajo consigo este intercambio. Maestro, según el plan, la segunda cúpula está a punto de entrar en funcionamiento. Agamenmus ya se prepara para expulsar a esos esclavos desobedientes de la primera cúpula, pero esto afectará inevitablemente la producción en Kiaba. El mayordomo mayor, que aparentaba 10 años menos, vestía un sencillo traje de mayordomo e informaba al señor de la torre. Al pensar en el desafortunado Agamenón, su corazón se llenó de alegría. Había ayudado a la otra parte a resolver muchos asuntos, y su riqueza acumulada había aumentado visiblemente en un tercio. La mayor revelación del Elder Butler durante este período fue que era buena que los de abajo cometieran errores. Si no los cometían, ¿cómo aumentaría su riqueza? Si cometían errores, ¿cómo podría progresar sin aprovecharse? Una vez que los alborotadores sean eliminados, todo volverá a la normalidad. Las cuotas faltantes se pueden compensar haciendo que los esclavos de la segunda cúpula sufran un poco más, dijo a Karin con indiferencia. El método de gestión de los mineros en la segunda cúpula era diferente. Todos los mineros estaban separados y confinados individualmente en diferentes prisiones. Después de que la torre terminara de expulsar a los alborotadores, la primera cúpula también experimentaría esta transformación. Más que un levantamiento, fue más bien un acto final de locura iniciado por quienes habían perdido la razón por el hambre. El hambre consume todo el coraje, la razón y la ira de una persona. Este golpe a gran escala sin precedentes fue un duro golpe para el señor de la torre. Sumado a la creciente demanda de minerales de Kiaba, esto condujo a la creación de la segunda cúpula. Construir un nuevo dome no fue una tarea sencilla. Fue un proyecto enorme que requirió la fuerza combinada de todo Kiaba. El único beneficio de la era 30K fue que la tecnología altamente avanzada comprimió el tiempo de construcción para proyectos tan masivos en solo unos pocos años. Dado que la función principal del domo era simplemente proporcionar a los esclavos aire respirable, gravedad y las grandes cantidades de recursos de agua necesarios para la minería, sin necesidad de centrarse en la comodidad o los entornos bellos, o funciones complejas como las requeridas en un mundo de ciudad colmena, y dado que los nobles señores no vivirían allí, Kiaba pudo construir este segundo domo en poco más de medio año. ¿El maestro requiere que la guarnición ayude? Preguntó el mayordomo mayor al señor de la torre, preocupado por la efectividad en el combate de los supervisores. Si le doy a Agamenón armas equivalentes a una compañía y aún así no puede tomar este campamento, cuando termine, que sufra un poco y se vaya a la minería. Karin dejó lo que estaba haciendo y entrecerró los ojos. Es un honor para Agamenón que el maestro le haya ordenado personalmente ir a la minería. El mayordomo mayor colocó respetuosamente una taza de té para dormir en el suelo para Karin antes de retirarse. A lo largo de los años, ya se había conocido con todos los hábitos de su maestro. Era en ese momento cuando el señor de la torre solía necesitar descanso. La alta puerta de madera se cerró lentamente bajo los cuidadosos movimientos del mayordomo mayor, aislando la habitación del mundo exterior. La luz interior comenzó a cambiar lentamente de un brillo intenso a un color cálido y reconfortante. Dentro de la habitación, que emanaba un brillo cálido, una sombra de color negro intenso se deslizaba lentamente a través de la rendija de la puerta bien cerrada, como si paseara por un patio. Ni a Karin, que ya emitía leves ronquidos, ni los distintos dispositivos de detección de la habitación se percataron de aquella extraña escena. Corax mantuvo su forma de sombra, moviéndose constantemente entre las sombras en cada rincón de la torre. Mientras estuviera en un lugar con sombras, mantenga su forma de sombra no consumiera demasiada energía psíquica. Por supuesto, la habilidad de sombra de Corax tenía solución. Si se creaba artificialmente una zona sin sombras, su sigilo quedaría expuesto rápidamente, y tal táctica podría usarse para emboscar a Corax. Sin embargo, el primarca pronto usaría sus acciones para que el oponente reconociera la realidad de lo que se conoce como la estética violenta de un primarca. Las armas de una compañía, ¿cómo puedo usarlas para maximizar la eficiencia? Reflexionó Corax mientras caminaba en la oscuridad. Definitivamente no podía moverse.
Aunque Corax era una primarca y alto, no podía cargar con tantas armas y equipo. En esta coyuntura crítica, Agamenón también enviaba gente a inspeccionar el equipo de forma irregular. Deberías colocar trampas explosivas, usar detonación remota o intentar una emboscada a medias. Estas opciones aparecieron en la mente de Corax. Cada opción tenía sus ventajas y desventajas. Las trampas explosivas podían activarse en cualquier momento, lo que provocaba la revelación prematura del plan. La detonación remota era fácil de detectar. La emboscada a los medios conllevaba el mayor riesgo, pero ofrecía la mayor recompensa. Después de pensar por un momento, Corax decidió primero comprobar qué armas y equipo poseía el enemigo antes de tomar una decisión. La decisión dependía de cuánto daño podrían causar estas armas al campamento y de qué plan fuera el más seguro. Esfuérzate y empuja a este grandullón hacia adentro. 4 fornidos supervisores, con el torso desnudo, empujaban una enorme pieza de equipo hacia la armería. Esta enorme pieza de equipo, de 4,6 metros de largo, 3,3 metros de alto, 2,3 metros de ancho y un peso de 3,5 toneladas, rodó lenta y firmemente sobre cada centímetro de terreno. El mortero pesado era el armamento pesado del regimiento de infantería blindada de Kiava. En esencia, un mortero superpesado. La principal misión del ejército de la torre era protegerla. Si debían emprender misiones ofensivas, este arma podía modificarse ligeramente en el chasis Chimera y transformarse instantáneamente en un cañón autopropulsado Griffin. Las enormes ruedas de acero se introdujeron con éxito en el almacén gracias a la cooperación de 4 hombres. El almacén, antes espacioso, se llenó de inmediato tras introducir el mortero pesado y 10 cartuchos de munición. Después de una inspección exhaustiva, un grupo de supervisores entrenados cerró la puerta del depósito de armas. ¿Tratan así a un mortero pesado? ¿No necesitas revisar la munición? Corax emergió de la oscuridad con expresión de desconcierto tras confirmar que era seguro. La razón era simple. Este grupo de supervisores simplemente trajo los objetos, los dejados y los dejados en paz. Aunque el mortero pesado no era un arma preciosa, teniendo en cuenta la destartalada fortaleza de piedra de los mineros, un solo proyectil de alto explosivo era suficiente para abrir la puerta de la fortaleza, y cualquier proyecto restante que cayera al azar en el campamento podía causar bajas aterradoras. Después de que cayeron 10 proyectiles, la fuerza de combate efectiva de todo el campamento había sido destruida casi por completo, y los supervisores solo necesitaban entrar y acabar con ellos. En realidad, Corax había juzgado mal a estos supervisores. Cuando se recuperó este equipo, la guarnición de la Torre Alta ya había realizado una inspección detallada, manteniéndolo todo, desde el estriado del cañón hasta los sistemas hidráulicos. También se había revisado la munición. El ejército de la Torre Alta no esperaba que estos supervisores poseyeran capacidades tan profesionales. En ese caso, manipularé estos caparazones, decidió Corax después de pensarlo un momento. El poder invisible de la sombra se transformó en una mano de color negro intenso, trepando por la cola de una concha. El poder de la sombra giró la aleta de cola en sentido horario decenas de veces, desmantelándola rápidamente. Corax extrajo con cuidado la mecha detonadora de alta energía del proyecto de mortero. Un poder inmenso, pero no complicado, dijo Corax, sonriendo satisfecho mientras miraba la mecha, que era tan gruesa como el brazo de un niño. En silencio, Corax siguió el procedimiento anterior y retiró todas las espoletas. Simultáneamente, inscribió una matriz psiónica en las carcasas. El efecto era simple. Hacer que la gente ignorara inconscientemente los problemas con las carcasas y alertar al primarca de que alguien las había manipulado. Misión cumplida. Retírense, dijo Corax, tras haber logrado su objetivo para este viaje. Si Agamenón lanzara un ataque sorpresa, las expresiones en los rostros de aquellos supervisores cuando los proyectiles fueron cargados en el mortero pesado seguramente serán espectaculares. No sería fácil quitarle los casquillos a un coloso de 3,5 toneladas. Dado el calibre de esos supervisores y Corax no pretendía ser condescendiente, olvídense de procesar la situación. Si no se orinaban encima, significaría que tenían una excelente fortaleza psicológica. La sombra oscura se marchó sigilosamente, abandonando el lugar en silencio. Corax había cumplido su misión. Era hora de regresar al campamento y prepararse para terminar por completo con las oscuras y miserables vidas de los mineros. Esto es realmente detallado.
Con información tan completa apoyándonos, no es de extrañar que Korax lidere a los mineros para aplastar instantáneamente el dominio de la Torre Alta como si fueran hierbas secas, dijo Sandman, mirando el enorme mapa operacional colgado en la pared de la sala de conferencias. Las densas marcas de varias rutas y el número de supervisores eran tan claros como si estuvieran usando Wajax. Jefe, los líderes de los distintos campamentos han llegado. Lord Korax nos ha dicho que está de regreso, le recordó Nexor a Sandman. Que todos pasen. Korax llegará a tiempo. Sandman nunca dudó de la precisión de una primarca, un ser que era prácticamente sobrehumano, en asuntos como este. Chirrido, un sonido de fricción prolongado, como el de un eje de madera girando en seco, mezclado con el chasa de la piedra al raspar el suelo. Al abrirse lentamente la puerta, la pesada puerta de piedra se reveló con una textura imponente. Los miembros de Shadow Kid condujeron a los líderes principales de varios campamentos a la sala de conferencias, que instantáneamente se llenó a pesar de su amplitud original. Todos, por favor, siéntense y descansen un rato. Korax viene en camino. Al ver los rostros polvorientos del grupo, Sandman no tenía prisa. En cambio, pidió a la gente que sirviera té y trajera comida para que todos repongan fuerzas. Gracias, líder Sandman. Giovanni no se mostró tímido en absoluto, inmediatamente tomó la taza de la mesa de piedra y bebió el agua de un trago. Trago, mientras se escuchaba el sonido del agua potable, los demás también tomaron sus tazas y bebieron con ganas. Las condiciones aquí en casa del jefe Sandman son geniales. Después de reponer la energía que sus cuerpos habían gastado, todos suspiraron aliviados. Ninguno de los presentes habló mucho y la atmósfera en la sala de conferencias lentamente se volvió solemne, con un aura de intención asesina envolviendo gradualmente el área. Bien, todos han descansado lo suficiente. Si luchamos con todas nuestras fuerzas una vez más, podremos despedirnos por completo del pasado. Al ver que todos habían descansado, Sandman fue directo al grano. Basta de tonterías. Korax les ha proporcionado información detallada y la Guardia del Cuervo está lista. Pasado mañana, al sonar la primera campanada, se movilizarán para eliminar a todos los supervisores en las rutas de patrulla de sus respectivos campamentos. Antes de que suene la segunda campana, deben entregar el equipo capturado en el lugar designado. Aunque se rompan las piernas o corran hasta la muerte, deben entregarlo. Korax, Shadow Kid y yo nos infiltraremos en el interior de la Torre Alta con antelación. Atacaremos simultáneamente cuando suene la campana. Los asuntos del exterior están en tus manos. Sandman no era de los que daban discursos apasionados. Como ya contaba con instrucciones de misión muy detalladas y apoyo de inteligencia, fue directo al grano y les asignó sus respectivas tareas. El lugar más difícil lo han ocupado enteramente los Salvadores Campamento. Las fuerzas lideradas por Sandman y Korax se enfrentarán al ejército regular guarnecido en la Torre Alta, no a los supervisores del exterior que solo saben asustar a la gente con látigos. Solo combinando esfuerzos internos y externos y atacando simultáneamente se puede sumir en el caos la estructura del mando de la Torre Alta. De lo contrario, por grandes que sean los logros de los mineros en el exterior, solo retrasaría su eventual fracaso. Camaradas, esta será la batalla más crucial que determinará el destino de todos nuestros hermanos y hermanas. Si triunfamos, Lycaeus se convertirá en nuestro hogar. Ninguno de nosotros puede soportar las consecuencias del fracaso. Pero tengan la seguridad, pase lo que pase, mi jefe, todos los de los Salvadores, campamento, y yo lideraré la carga. La voz resultado de Korax llegó desde la puerta abierta. Esta vez, no apareció en silencio en la sala de conferencias. Jefe, Korax, todos lo saben. Ya estamos trabajando con la cabeza en alto. En lugar de minar hasta morir, deberíamos luchar con todas nuestras fuerzas. Todos lo han comprendido desde el principio, dijo Arendi, el comandante de la Guardia del Cuervo, a los dos hombres con mirada decidida. Como veterano que había seguido a Sandman durante más tiempo y que era un excelente comandante de operaciones especiales en el ejército de Kiava, sus palabras representaban los verdaderos sentimientos de los exiliados de Kiava. Todos, sigan adelante y hagan lo que deban. Aunque nuestro suministro de medicamentos no es abundante, los departamentos de logística y médicos harán todo lo posible para atender a nuestros hermanos y hermanas heridos. Erifonía representaba la actitud de los mineros nativos nacidos y criados en Lycaeus. Estos mineros nativos se habían multiplicado naturalmente a lo largo de los siglos, formando el grupo con el destino más trágico.
Nunca habían visto paisajes fuera de Lycaeus en toda su vida, acompañados únicamente por interminables excavaciones de piedras, posibles derrumbes y la persecución de los supervisores. Esperamos que Lord Corax y Lord Sandman cumplan nuestro acuerdo. Usaremos sangre para expiar nuestros pecados. Cara cortada, cuyo rostro estaba cubierto de cicatrices, representaba a los criminales más despiadados del Distrito Oeste. Serían la primera generación del Escuadrón Suicida. Si lograban la primera brecha, todos sus crímenes pasados quedarían limpios.